Son las 9 de la mañana, 56 minutos, y bueno, la formalidad de estar buen día, aunque en verdad estamos al aire hace unos minutos. Hoy hicimos porque se tenía Radio de la Paz, con Claudio Lobos y Martina Taberner, porque la agenda periodística es una agenda con temas urgentes. De hecho, a quienes vienen escuchando la radio, toda la radio todo día, FM 100.9, la FM de la cooperativa de Nuevo Día, bueno, vamos a seguir. Pero buenos días, acaba de decir, buen día, Rodríguez. Buen día, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Qué mañanita, qué mañana movida? Y mañana movida, qué frío que hace, encima alerta meteorológica, como punto todo común. Total. 1 grado 6 la temperatura a esta hora de la mañana, 5 grados bajo cero, la perla está muy fresco, verdaderamente muy fresco, el cielo está ligeramente nublado, la humedad del 4%, la presión de la tiene temperaturas locales, y viento que se siente verdaderamente muy bonito, es decir, viento fuerte del oeste del viento que nos incorpora a esta jornada de miércoles, que además tiene una máxima de 5 y una mínima de 0 de temperatura para este miércoles, y pensando en fin de semana, con alta alerta por ahí que enseguida quería contar, alerta para Santa Cruz, para el sur, por probables nevadas, también a la localidad de Río Gallegos. Habrá que ver si en la ciudad o en las afueras, pero hay alerta meteorológica. Hay alerta meteorológico que tiene que ver con qué, como patea de la Que tiene que ver con mucho frío, mucho viento, mucha nieve. bueno, tiene que ver con que por la mañana se espera lluvias y nevadas, pero sí lo están temperado. Sí, al menos acá en el centro, por el momento, esta no sería la peor parte. El cielo está bastante ventoso comparado relativamente con otros. Sí, el tema del viento que tiene. Claro, lo que digo, se prevé un trabajo, podrían alcanzar entre 70 y 87 kilómetros por hora, creo que viene por ahí a alerta más que por la probabilidad de lluvias nevadas. Y una probabilidad de precipitaciones que es bastante, realmente no está por debajo del 40%, que es lo que ha anunciado la Servicio Meteorológico Nacional, no se termina de cumplir, se cumple que funciona esto. Es el pronóstico para el día de hoy. Si no es una buena combinación, ustedes coincidirán, viento más frío no es una buena combinación. No. Ese frío de parte de la cara, lo visto no es una buena combinación. Y hacen estos fríos, frío, día Héctor Rica Mancilla. ¿Cómo anda usted? Es una manera que está todo agitada en términos periodísticos. Sí, pero bueno, así son los programas de periodismo de actualidad. Tenemos una agenda fuerte, creo que has seguido revisando cosas, pero cada vez buenos días y bueno, los buenos más están. Día de viernes. Es un verdadero día. El lunes decíamos que no, pero para nosotros también fue muy lunes. Y hoy es un día de miércoles. Hoy le tenemos fe de miércoles. Vamos a sacar el día adelante. Pero el día de miércoles, literalmente. El día de miércoles para los pilotos, las privadas y las banderas. Por la periodística que es, no el caso. Ya para utilizar otro tema ya de social, la novedad se confirmó finalmente Porque es la historia de los aeropuertos. de la realidad de Qué mañana, que pasará lo que para otra vez el año que viene. Está muy complicado con la fecha. Para vamos a ampliar, vamos con eso. Entonces, primero el título del día. Decíamos, para que recién se enganche con la radio, lo acompañamos hasta el mediodía, después arriba el día. Hubo hace una hora, poco más de una hora, aquí en el aire, una entrevista que fue una bomba en términos periodísticos y que también políticos. Porque dio un ultimátum público, una intendenta,
era de los antiguos, que son los Maneira. Ayer un conflicto salarial, gremial, que se ha ido extendiendo, pero sobre todo profundizando en las últimas semanas. Y la intendenta dio un ultimátum, dijo que cabe como posibilidad la renuncia, que tiene todo un informe hecho, que va a hacer una conferencia de prensa, todo esto por la tarde, ¿no? Y habló de dos nombres propios, de Julio Bellomo y que es un diputado que era del kirchnerismo y se pasó al partido del gobernador Vidal, después pasó a ser funcionario del Ejecutivo. También habló con nombre y apellido de Carlos Garzón como máxima autoridad de ATE, y nosotros, hago esta reseña muy al paso, vamos a retomar ese tema aquí al aire en minutos nada más. En la web de Nuevo Día ya está subida en la nota. ¿Es eso lo que vas a comentar, Rodrigo? Sí, lo que te quería comentar es que tiene que ver con esto, todo tiene que ver con todo. Ayer hubo una reunión de los gobernadores en el CFI, en el Consejo Federal de Inversiones. Vamos con eso, que está bueno poner las cosas en contexto. Claro. Viste que decíamos época de vacas flacas, claro, así como contexto muy general. Tal cual. Veníamos hablando desde el lunes que hay gobernadores que tienen una serie de planteos ante el presidente Milei. Exactamente. Planteos que tienen que ver con la baja de la coparticipación, que se calcula que entre el año pasado y aproximadamente fue entre el 23 y el 26%, dependiendo de la provincia. Y la relación que existe entre la baja de la coparticipación y el reclamo de los gobernadores parte de que muchas provincias dependen del 60% de la plata que le mandan para sostener obra pública, para garantizar servicios, para atender las demandas sociales. Es decir, es un alto porcentaje y la preocupación es enorme, porque si esta tendencia se sigue repitiendo y sigue a la baja la coparticipación, que está generada, ¿por qué? Por la caída de recaudación de impuestos como ganancias o IVA, que obviamente provocan una disminución en las transferencias automáticas que se hacen desde Nación. Bueno, tiene relación con la crisis, ni más ni menos. O sea, se recauda menos porque hay menos movimiento económico en la Argentina, y esto obviamente que impacta en las provincias. Según lo que dijeron ayer, que en una reunión en la que estuvo obviamente también el gobernador Claudio Vidal, hubo 23 gobernadores. El único que no estuvo fue Gustavo Valdés de Corrientes. Todo el resto de los gobernadores se presentaron, es decir, que la preocupación en este sentido, viste que siempre estaban divididas las aguas, estaban lo que apoyaban, lo que no, pero esta vez estuvieron todos. Y según el sogazo fue para todos, claro, y lo que se viene además también, o sea, esto es un anticipo. Sí. Digo, no es por nada, pensaban las declaraciones del gobernador el fin de semana, ¿no? Referidas al reclamo de los estatales salarial y demás, que se dan en este contexto, se dan en un contexto nacional verdaderamente muy complicado. Bueno, más allá de Sí. lo controversial de las declaraciones del gobernador, Sí. digo controversial por sus repercusiones concretas, y luego nosotros hicimos nuestro propio análisis de opinión. En el tramo final de esas declaraciones el gobernador pidió paciencia y habló del contexto negativo. Claro, y pasa esto ahora, digamos, al día siguiente está la reunión del CFI, ahora pasa lo de los antiguos, o sea, es un correlato, es decir, es una novela que hoy tuvo su tercer capítulo con la historia de los antiguos, pero que bueno, que viene desde acá, ¿no? Con un ajuste fiscal de manera unilateral por parte del gobierno nacional, con falta de diálogo, con falta de coordinación, que eso se nota muchísimo en los organismos nacionales, lo venimos hablando prácticamente todas las semanas, lo que pasa en Vialidad, lo que pasa en el INTA, el estado de las rutas nacionales, los problemas financieros de los gobernadores. Bueno, todo esto se habló ayer, todo lo que estamos charlando ahora, y ahí yo con esto concluyo, todo lo que estamos hablando ahora tiene que ver de alguna manera directa o indirectamente con lo que está pasando en los antiguos. Así es, cosas que suceden en cada pueblo de la Argentina, y que esas complicaciones están también en las provincias, y por eso reunión federal, en este caso en la ciudad de Buenos Aires. Son las 10 de la mañana, 6 minutos. Esto es un programa, lo decimos a diario, que hacemos el ejercicio de mirar la realidad de frente, es decir, tratar de contar las cosas que pasan. Y hoy arrancó con una mañana fuerte en términos de lo que se cuenta, lo que se describe, lo que está pasando en Santa Cruz. Pero bueno, la radio es buena compañía, la radio es estar en tu casa, o si andás en la calle, o si estás en el laburo, y sintonizás, compartir algo de buena música y compartir una consigna. Más fácil no puede ser la consigna de hoy, pero además es fácil porque viene con premio. Exactamente. Antes de que la dura realidad vuelva a nosotros, ahora enseguida nomás, Sí, antes por la agenda periodística que tenemos
con notas Sí. y horarios, vamos por la parte más amable. Total. Bueno, mirá, estamos de mañana. Y a la mañana, ¿qué es lo ideal? A la mañana lo ideal es tomarse un cafecito, comerse unas medialunas, pasarla bien y obviamente escuchar la radio, escuchar la 100.9. Y para vos tenemos, si respondés a la siguiente pregunta, un desayuno para dos, cortesía de Nucha. Sí, Nucha, la reconocida cafetería y pastelería de Buenos Aires, ahora también está en Río Gallegos. La vas a encontrar en Alberdi, España, en pleno centro, y te espera con, además de desayunos, almuerzos riquísimos, caseros y llenos de sabor. Nucha Baker y Río Gallegos. Seguinos en Instagram como @bakery_Río Gallegos. Y ahora sí, ¿te digo la pregunta? La consigna, tratemos de no quemar la respuesta tan rápido porque es muy fácil y hablamos de eso con Nica hace unas semanas atrás. No metamos la pata, que suelen hacer eso algunos programas y bueno, habrá que cambiarla en tal caso. Pero viene sencillita. Es fácil. Es más, mirá, Y es más- empiezo a forzar ahora los hechos. Voy a decir Sí. Barrio Fátima, lo único que falta es que sea el Barrio Fátima. Sí, tiene que ver con el barrio Fátima, que, No, que a propósito... cerca. ¿Cuál? ¿Lucha? No, No. ahí viene la consigna. No, no, No cambiemos la respuesta Ah. porque es para que los oyentes participen. ¿Cuál es el nombre original de la calle Alfonsín? ¿Cómo se llamaba la calle Alfonsín antes de llamarse calle Alfonsín? Más fácil, Sí. imposible, ¿no? O sea, Ujú. si respondes esta pregunta al 15 51 60 51, 15 51 60 51, te llevas un desayuno para dos para irte vos hoy con quien quieras a Nucha a desayunar, a comer algo rico, a tomar un cafecito Claro. con leche. Le tiro otra pista A ver, a eso, para el oyente. sí. Tiene el mismo nombre que el buque escuela o de formación de la Marina Argentina. Ok, bien. Tenés que ser muy despistado para Sí. no saber esa respuesta. También yo tengo otra pista pero bueno, vamos a guardar las pistas para el transcurso del programa, pero tengo otra que se me ocurre a mí también. Entonces, vamos de vuelta rapidito nomás, 15 51 60 51. Tenemos un desayuno para vos y la persona con la que elijas compartir si respondés cómo se llamaba la calle Alfonsín antes de llamarse Alfonsín. Sencillo, fácil, rapidito, cortito y al pie, 15 51 60 51. Onganía, no. No. ¿Cómo? Ah, Perdón. Onganía, ¿no? No, Juan Carlos Onganía, qué Juan feo. Carlos, No, qué no. feo. La noche de los bastones largos. No. Historia argentina. No. Allá por los 60, ¿no? Sí. Bueno, por suerte es bastante. Tiene un lindo nombre. Sí. Un nombre que ha sido resignificado por la política actual, vale decir Sí, también. Sí. Pero bueno, Sí. igual es muy fácil la consigna. Sí. Quiero decir una cosa, para quienes participen. La Sí. semana pasada ya Mariana se ganó un almuerzo y la pasó muy bien en Nucha y eso a nosotros nos pone contentos. Y cuando ustedes participen, no hace falta nombre y apellido y últimos 3 del DNI. Si ustedes Sí. quieren poner el nombre de pila, sí. Pero no hace falta todos tus datos y demás. Si querés poner el número de DNI, digamos que, Sí, mejor. lo que abunda no daña en este caso. Total, con los últimos 3 del DNI y la respuesta, ahí está. Lo que nosotros hacemos es, al final del programa, cuando hacemos el sorteo, mandamos un mensaje al mismo número desde el cual participaron los oyentes. Y ¿cierto? le avisamos. Y le avisamos que ganó. Tal cual, es así. En este momento la temperatura en la capital de Santa Cruz, 1 grado 6 décimos, el cielo está ligeramente nublado, la térmica más abajo, 5 grados bajo cero y la máxima para este miércoles, 5 grados. Son ahora las 10 de la mañana, 10 minutos. Decíamos que esta radio, esta emisora, en su programación periodística diaria, tuvo esta mañana una entrevista que está generando un fuerte revuelo político, sobre todo. Podríamos decir político institucional, creo que el término le cabe, por el ultimátum que la intendenta de Los Antiguos, Zulma Neira, planteó al aire a eso de las 8:30 de la mañana. Es decir, no pasaron ni 2 horas. Y ya hay mucha repercusión, un pedido de derecho a réplica por parte de Julio Bellomo, o Belomo, como ustedes prefieran pronunciarlo, pero también de quien habló la intendenta Neira es de Carlos Garzón como secretario general de ATE. Una cosa, te podría agregarte una cosita nomás. Están los funcionarios de gobierno en los antiguos y la actual intendenta, en vez de comunicarse con ellos, fíjate cómo están las cosas, elige la otra gestión, elige la radio para comunicar y para anticipar lo que podría ser una decisión determinante. Así es. O sea, teniéndolo al ministro de gobierno en su propia localidad.
Es decir, la intendenta decidió hablar públicamente en esos términos. Claro. Es decir, en términos muy fuertes. La nota está ya, la nota que salió aquí en radio, en el programa La Otra Gestión, hace poco más de una hora, ya está editada en la web de eldiarionuevodía.com.ar con una pregunta. ¿Qué pasa en los antiguos? Zulma Neira enfrenta un duro conflicto y analiza su renuncia. La intendenta de Los Antiguos expuso en una entrevista radial el delicado momento que atraviesa su municipio en medio de conflictos gremiales y políticos. Denunció intentos de cogobierno por parte del exintendente Julio Bellomo, acusaciones infundadas sobre la gestión financiera y falta de apoyo del gobierno provincial. Neira, la intendenta, confirmó que analiza su renuncia si eso significa destrabar la crisis institucional y proteger a la comunidad. Está en línea de teléfono Carlos Garzón, secretario general de ATE. Buen día, Garzón, ¿nos escucha bien? Buen día, fuerte y claro. Bien, aquí estamos en Radio Nuevo Día. Mi nombre es Leandro Dolan. Estamos junto a Rodrigo Arredondo y Héctor Mancilla. Sabemos que está al tanto de las declaraciones de la intendenta Neira, porque en el programa anterior, La Otra Gestión, comentaron al aire un mensaje suyo. La primera pregunta es abierta. ¿Qué piensa usted de lo que acaba de decir la intendenta? Y abrimos la conversación y las preguntas que tenemos para hacerle. Me parece que la clave está en lo último que leíste de la noticia que está en Nuevo Día. Hago un paso al costado si esto resuelve la crisis que está viviendo la localidad. Me parece que esa es la clave, analizar desde ahí, desde ese punto de vista, maduramente, políticamente, la gravedad de la situación social de los trabajadores y una crisis institucional manifiesta que es manifestada por la propia intendenta que no está pudiendo resolver las situaciones salariales o los conflictos también laborales que estamos teniendo. Hay una profundidad muy, muy fuerte sobre esta situación o los conflictos que se vienen llevando adelante. Esto termina o está sucediendo ahora con una CAMPE, pero venimos hace 4 o 5 meses de paros, retenciones, y lo que hemos encontrado lejos de canales de diálogo, de consenso, de ver de qué manera se pueden resolver las situaciones, venimos encontrándonos con persecución, quita de módulos a los trabajadores y las trabajadoras, cambios de sectores, etcétera, y todo esto se da después de que en abril hayan dicho de que apoyaban el reclamo de los trabajadores y las trabajadoras. Hoy el estado de situación es que no hay diálogo, de que la justicia constantemente manda a desalojar la CAMPE de ATE que está sobre la vereda, no está impidiendo el normal funcionamiento de la municipalidad. Eso hay que aclararlo porque en el caso de que pase algo, no sé cómo van a justificar el operativo. Y obviamente intentan, a través del juez Kelin, obturar este debate que tiene que ver con lo salarial. No hay aumento salarial, el último aumento fue en noviembre y acaba de dar por decreto un 3%. Está muy lejos inclusive de lo que se dice que de la central. La central tiene gatillo más un 12 en junio, más que estamos discutiendo adicionales, más un convenio colectivo de auxiliares que es la mitad de la administración pública. Garzón, para dimensionar lo que estamos discutiendo. ¿Alcanza? Ahí. No alcanza, claramente. ¿No? Usted en este minuto y medio dijo media docena de cosas que hay que, digo, desde el punto de vista periodístico y de la claridad para llevar a los oyentes, quisiéramos como ir retomando las cosas. Usted tiene todo en su cabeza, ¿cierto? Bueno. Y está ahí en Los Antiguos hace días y va relatando una serie de hechos que habló del juez Kelin y la justicia, de que la intendenta o el municipio apoyó el reclamo en abril, pero ahora están, usted dice, directamente con persecución y ofreciendo muy poco. Es decir, hay toda una serie de cosas como para ir consultando. Una en particular, a ver, quiero volver al principio. Usted mismo subrayó que la clave de las declaraciones de la intendenta está en el ultimátum y la posibilidad de renuncia. ¿Qué significa eso para usted como secretario general de ATE? Quiero decir, no es gratuito que un intendente renuncie. No, pero aparte para nosotros no es ni una victoria ni es nuestra bandera. Nosotros no estamos acá para que renuncie nadie, porque tampoco resolvería, si renuncia la intendenta, tampoco resolvería la situación social de los trabajadores. Acá se resuelve con recursos y obviamente calculo que si están, como dicen los funcionarios del gobierno de la provincia, calculo que vienen a auxiliar monetariamente, financieramente al municipio. Si no, no entiendo yo a qué vendrían. Los Antiguos es una comunidad pequeña. Para decirle que renuncien. Sí. Los Antiguos es una comunidad pequeña y geográficamente pequeña. El pueblo de Los Antiguos es muy chiquito. ¿Se ha reunido usted con funcionarios provinciales o los ha visto en la calle? Esto de la intendenta dice en una radio Río Gallegos, ultimátum de renuncia para esta tarde. Y allí sabemos que están funcionarios. Usted también está allí hace varios días. ¿Ha tenido oportunidad de dialogar con interlocutores de la provincia?
No, nada, nada. Lo que sabemos fue ayer, por los mismos compañeros y gente de su entorno, que dijo que estaban viniendo funcionarios, y después salió un Ujú. comunicado, un flyer en la municipalidad, en el canal oficial de la municipalidad, diciendo que la intendenta suspendía la conferencia porque arribaban funcionarios de la provincia. Ujú. Obviamente nosotros hasta el momento no tenemos ni una convocatoria a una reunión, ni a paritaria, ni al diálogo, nada. No tenemos ningún tipo de convocatoria, por eso para nosotros lo que dice la intendenta, que se están abriendo los canales, etcétera, para nosotros sigue todo igual. La formalidad, e inclusive le digo, en la informalidad tampoco hay ninguna convocatoria a charlar. Por Claro. eso para nosotros es gravísimo. Ujú. Si el objetivo de este reclamo no es que se vaya nadie, sino todo lo contrario, pero aparte, digo, la clave está en esto. Che, ¿se va la intendenta? ¿Se resuelve algo? No, la verdad que no se resuelve. Al contrario, se agrava. Carlos, buen día, Héctor te habla y te consulto de los últimos conflictos que han tenido. Te cito, por ejemplo, el de Puerto Santa Cruz, el de Deseado y este de los antiguos. Eh, hay una, hay una mirada o hay una concepción que salta a las claras, que es por así decirlo, la falta de diálogo o también sumarle la falta de compromiso desde áreas del gobierno de la provincia para destrabar esta situación. La verdad que también lo podemos analizar con el municipio de 28, por ejemplo, que Claro, también. no es Sí, del sí. palo no es del palo Sí, del sí. gobernador, Ujú. vamos a decirlo, y estuvimos Sí, 3 meses y medio de medida de fuerza, sí. le subió la copa este mes como a todos por una cuestión extraordinaria y terminó sacando, o no me acuerdo si fue adelanto de copa o giro al descubierto para poder sumarle a lo que ya había ofrecido, que era un 10, un 12% más a los trabajadores, más un 2% de la antigüedad. Yo creo que también va en la gestión, pero a veces siento Ujú. que la Sí. incapacidad política de los que gobiernan terminan sumando Ujú. gente o sumando visiones a los conflictos gremiales que solo le benefician a ellos para justificar su incapacidad de gestionar. Ujú. Lo que sí hay que discutir, que esto Sí. es una discusión de toda la vida, hay que discutir realmente una nueva ley de coparticipación, hay que poner en debate si los ATN que le da el gobierno nacional al gobierno provincial tienen que ser coparticipables, hay que ver si la guita que va a entrar a través de Fomicruz por la venta de las áreas de IPF se va a coparticipar o solo se la va a quedar Fomicruz, porque Fomicruz, al ser una empresa, no tiene la obligación de coparticipar, no es regalía, no tiene la obligación de coparticipar eso con los municipios. Bueno, hay una discusión de fondo que tiene que ver económica, pero bajo ningún punto de vista a ATE o al secretario general de ATE lo votan para hacer esa gestión. Podemos opinar, sí, podemos Ujú. proponer, sí, pero nosotros estamos para decir la verdad, y la verdad es que los laburantes cobran 300 lucas y después todo lo que quieran poner en el medio es para justificar para mí su falta de capacidad de gestión. Si Ujú. tiene un problema el partido que gobierna, es problema de ellos. Los Claro. laburantes no tienen nada que ver, por eso digo que no se va a resolver. Si Ujú. usted me dice, che, la intendenta se va hoy y el acampe se levanta a los 2 minutos que anuncia la renuncia, yo le diría, sí, es totalmente político, pero eso no va a suceder. Ujú. Eso no va a suceder. El conflicto va a Sí. estar, y si no traen respuesta a quien quede, Ujú. esto va a seguir estando y se va a agravar porque aparte no Claro. vas a tener a quien reclamarle. Carlos, en este tiempo ¿te has podido reunir con el ministro Brizuela? ¿No? No me he reunido. Es una persona, hemos tenido diálogo por un conflicto en el registro civil, Sí, porque depende del Ministerio claro. de Gobierno, Sí, sí, sí. pero no es alguien con el que yo tenga diálogo constante o conozca, o no, la verdad ¿No? que no. Ajá, ajá. Porque viste que es uno de los actores principales a los cuales se apunta o tendría que tener la potestad de tratar de destrabar también, ¿no? Y debería, yo digo, si anuncia, calculo que la intendenta debe tener alguna esperanza de que la ayuden, porque si va a hacer un anuncio ayer, lo suspende porque viene el ministro, calculo que Ujú. el factor para ese anuncio es si la provincia la ayuda o no, y Claro. calculo que el ministro debe estar enviado por el gobernador de la provincia, Ujú. no se me ocurre otra cosa. Ahora, creo que si hoy, como bien decían, estamos todos en la localidad, nos sentemos Claro. todos y hagamos un gran acuerdo, llamen a los concejales, llamen al Ujú. diputado por pueblo, el gobierno de la provincia, la intendenta, los trabajadores, y ver qué posibilidad tenemos para darle aumento a la gente y que ese aumento tenga continuidad en el tiempo, pero sobre todas las cosas que día a día o mes a mes vayamos viendo cómo recuperamos de a poquito. No le vamos a achacar a la intendenta Azul Manera los salarios de hoy. Eso no Garzón, lo vamos a hacer. buen- Lo que sí le vamos a decir sí. es
no podés congelar los salarios 6, 7 meses a los trabajadores, dar 3% por decreto y pensar que eso está bien y que nosotros somos unos golpistas porque no aceptamos esa oferta salarial. Garzón, buen día, ¿cómo le va, Rodrigo? Buen día, buen día. O sea, le voy a decir textualmente lo que dijo la intendenta de usted, ¿bien? La intendenta dijo que usted está fogoneando la situación, que sube al Consejo Deliberante a agitar, que jamás aceptó hablar con ella, a pesar de que había dicho que si tenía que ponerse a disposición para hablar lo haría, y lo acusó de ser un mentiroso de primera categoría. Bueno, todo es mentira. Primero que la intendenta nunca me llamó, nunca hubo canales de diálogo bajo ningún punto de vista, no nos pudimos acercar y al Consejo Deliberante entramos porque había una sesión de la cual nosotros había cortado el diálogo y le estábamos pidiendo a los concejales que le digan a la intendenta o que intimen a la intendenta para que nos podamos sentar urgentemente a discutir aumento salarial. Eso fue. Después no hemos tenido ningún tipo de diálogo y si fogonear ese está reclamando el salario de los trabajadores, la verdad que bueno, es su criterio. Nosotros lo único que hacemos es lo mismo que hacemos en toda la provincia y lo mismo que hacemos en cada localidad. Una semana antes estuve en Caleta Olivia, estuvimos 2 días tomando el hospital y estuvimos reclamándole a la ministra de Salud por los insumos y las condiciones salariales, con paros generales. Y digo que eso también es golpismo, eso también es fogonear. Bueno, denunciar la situación social que viven los trabajadores es lo que nosotros tenemos que hacer y reclamar en consecuencia. Claro. Ahora, después todos los condimentos Sí. que le quiere poner la intendenta son para justificar su falta de gestión y si ella tiene una pelea con el gobernador, que la resuelvan. Ahora, los Lo que ella laburantes dice, estamos ajenos a esta situación. Lo que dice es que esto no es una lucha salarial, sino que es una operación política y de alguna manera u otra la lectura que se hace de lo que dice es tanto las autoridades como el sindicato están del mismo lado, operando. Eso es lo que No sé, ella dice. si hay Sí. gente que usa el reclamo genuino de los laburantes, si hay gente ajena al reclamo, que hace el uso del reclamo para intereses partidarios, bueno, irá a consideración de ello. Yo lo que puedo dar explicaciones por lo que hace ATE, por el reclamo genuino, en una lucha que hasta ella misma reconoce en su dicho que es genuina, que los trabajadores están ganando 350.000 pesos. Después todos los otros condimentos los ponen ellos para justificar que no pueden resolver el conflicto, ni siquiera apaciguarlo. Digo, no es que están diciendo, che, nos juntemos mes a mes, vamos viendo eso. Ahora estamos en una situación de diálogo cero y con persecución constante, con 3 compañeros con perimetrales, con 16 compañeros judicializados y con 9 órdenes de desalojo. Digo, es gravísimo y la que denuncia es la intendenta. La que quiere criminalizar la protesta es la intendenta. Y acá la situación de fondo es que nos sentemos realmente todos los actores y le busquemos una solución. No va a haber otra, no va a haber ni soluciones mágicas ni nada por el estilo. Pero también, si está el ministro y está la provincia, bueno, que se sienten ellos y que ella le pida ayuda y que el gobierno se la dé y veamos cómo podemos llevar esto en el tiempo. Porque también si hoy tenemos una solución, un parchecito, 3, 4 meses más, la situación de la Argentina no va a ser buena, va a seguir en este mecanismo de recesión y los trabajadores van a seguir sufriendo. Entonces hay que empezar a resolver cosas estructuralmente. Ya no existen más los ATP, los ATN, ya el gobierno nacional no ayuda ni a las provincias ni a los municipios, y si no nos ayudamos entre nosotros, la verdad que la situación va a estar compleja, pero no se ayuda desde la violencia, no se ayuda acusando a los dirigentes sindicales, que son justamente los que estamos tratando de ayudar y visibilizar una situación, y después todos los otros condimentos, vuelvo a repetir, están solo en la cabeza de la intendenta y obviamente que siempre hay aves carroñeras que se quieren colgar de los conflictos de los trabajadores. En el municipio en todos los municipios, en la provincia y en los conflictos que sean. Pero eso ya no depende de nuestro sindicato ni del reclamo genuino de la gente. A propósito, digo, pensaba lo escuchaba y pensaba de qué posibilidad de diálogo habría en un contexto bastante caldeado a nivel nacional, a nivel provincial y demás. Y también quería consultarle respecto al tema de las declaraciones del gobernador Claudio Vidal, que preguntó a los trabajadores del Estado el otro día en declaraciones en Caleta Olivia si probaron laburar en el privado alguna vez, diciendo que, bueno, ya creo que usted las conoce perfectamente las declaraciones, no sería una redundancia, dice muchos se quejan pero nadie se va del Estado. ¿Usted qué responde a eso? Bueno, primero decir en el caso del diálogo de los antiguos, para cerrar ese tema, mire, yo en mi vida he aprendido, he tenido muchos conflictos
y he aprendido que no hay que tomar las cosas de forma personal. Yo esto que me dice la intendente, estas acusaciones, no me la tomo bajo ningún punto de forma personal, y mi responsabilidad política es resolver los problemas de los trabajadores y gestionar para que este conflicto salga de la mejor manera y que todas las partes salgan ganando. Esa es mi responsabilidad, por lo cual si me tengo que sentar con la intendenta 12 horas, 14 horas, 16 horas para resolver los problemas de los trabajadores, lo voy a hacer y no voy a poner ninguna de estos dichos de ella en la mesa justamente para no generar más discrepancia. Eso he aprendido en mi vida sindical, uno tiene una responsabilidad, no es un vecino común y en ese camino estamos. Y Garzón, segundo, sí. lo que dijo el gobernador, me parece que es un desprecio al empleo público, pero también es un poco de desconocimiento a lo que realmente hacemos los trabajadores del Estado. Lo único que tiene para mostrar este gobierno de gestión son las políticas públicas que nosotros llevamos adelante en cada una de las reparticiones. ¿Cómo nos van a decir? Cuando venía para acá, hablaba con una compañera que estaba en Bajo Caracoles, enfermera, 15 por 15, porque no hay nadie en el puesto sanitario. ¿Cómo no va a saber esa enfermera lo que es dejar a su hijo, a su familia 15 días, no solamente para cubrir la atención sanitaria en una ruta que está bastante complicada, sino también para poder ganar unos mangos más para llegar a fin de mes? O el rol que hacen los trabajadores de servicios públicos, los médicos, los enfermeros, los mismos trabajadores de Fomicruz. ¿Qué sería del acuerdo YPF si no estaría Fomicruz, que es una empresa estatal? Me parece que hay una subestimación del empleo público. Me parece que en buena hora que empecemos a discutir el empleo público y el rol del Estado y la eficacia y la eficiencia del Estado. Me parece extraordinario. Estamos dispuestos a discutir que si la gente votó que destruyan el Estado, hay algo en la sociedad que no le está gustando de la atención o de las políticas públicas que estamos implementando y que hay que mejorarlas, que no se puede hacer una fila en un hospital a las 4 de la mañana para encontrar un turno, que un trámite no te puede tardar 7, 8, 10 meses una jubilación. Digo, estamos dispuestos a ver cómo implementamos la inteligencia artificial para mejorar la atención, para mejorar toda la atención que se hace en las reparticiones públicas. Estamos totalmente dispuestos. Ahora, no nos van a hacer caer que el empleo público va en desmedro del empleo privado. Nosotros queremos todo el Estado necesario y todo el sector privado posible, y eso tiene que convivir y tiene que comulgar. Ahora, tienen RIGI, tienen un montón de cosas, estamos esperando las inversiones. Los que falta que muestren capacidad al pueblo de Santa Cruz son el sector privado, porque los únicos que están sosteniendo hace muchísimos años la provincia y la atención en cada repartición son justamente los trabajadores del Estado. Garzón, vamos a seguir muy de cerca lo que pasa allí en Los Antiguos. Usted está allí. Le hago la última pregunta, que puede parecer secundario, pero tiene su relevancia, me parece. Lo dijo usted al principio de la nota y en el medio planteó, o recordó hace unos minutos, que hay 3 trabajadores con perimetral, es decir, una perimetral de la justicia para impedir el acercamiento. Y el juez de la causa es el juez Quelín, que sabemos que es un juez controversial, para decirlo rápido. Enemigo de los trabajadores y los reclamos laborales, ¿no? Usted lo nombró apenas abrimos la charla y aquí mi compañero Héctor hizo la acotación recién. ¿Qué le preocupa del juez Quelín y dónde está el ojo atento para con el accionar de la justicia en el pueblo de Los Antiguos? Nica no me va a dejar mentir, yo hace un año vengo denunciando esta situación de la justicia. Ahora en particular el juez Quelín. Pero creo que se meten en los conflictos no para resolverlos, sino para profundizarlos. Me parece que lo que tiene que hacer el gobernador, más allá de esto que hablamos del empleo público, me parece que hay que ir a una reforma judicial en serio. Me parece que no puede haber jueces vitalicios, no puede haber jueces antiobreros y jueces que militaricen una localidad como Los Antiguos con la característica que tienen Los Antiguos, que no es para nada violento, no es para nada lo que quieren aparentar, sino lo único que hace es profundizar las situaciones de conflicto. ¿En beneficio de quién? No lo sé. En su lectura, ese es el punto. En su lectura, ¿Quelín actúa por su propia cuenta o hay un accionar político, es decir, con un acuerdo con alguien? Yo creo que el juez, más allá que antiobrero, no está jugando para que esto se resuelva. ¿En consonancia con quién? No se puede definir. En que entre todos los condimentos que tira la intendenta, uno lo hace pensar en un montón de cosas. Digo, yo desde la CAMPI de los trabajadores, le puedo decir que a favor de los trabajadores no es. Y obviamente 8 órdenes de desalojo no es normal en una CAMPI que está en la vereda y que no está interrumpiendo el normal funcionamiento de la municipalidad. Yo le pondría un ojo a la justicia, al juez Quelín en particular, y me parece que todos los condimentos da
para que esto no se resuelva, y me parece que lo que tenemos que hacer nosotros, justamente por eso salgo, para bajar un poco el tono de la discusión, es sentarnos y ponernos de acuerdo en ver cómo podemos salir de acá, maduramente, políticamente y en beneficio de todos. Le agradecemos su tiempo, Carlos Garzón, secretario general de ATE Santa Cruz. Le agradezco a ustedes, abrazo grande, hasta luego. Allí desde los antiguos es tema central de la agenda periodística de hoy, porque a las 8:30 de la mañana, aquí en esta radio, en este medio, en el programa La Otra Gestión, la intendenta de los antiguos, Zulma Neira, planteó un clarísimo ultimátum de poner incluso su renuncia a disposición esta tarde si la cosa no se resuelve, y apuntó claramente contra Julio Bellomo, hombre que venía del kirchnerismo, que se pasó al partido, exintendente interino, porque se acuerdan que falleció el intendente de los antiguos, y Julio Bellomo terminó siendo el intendente para terminar el periodo anterior. Bueno, contra él apuntó Neira. Hay un trasfondo de una situación que no es buena en el vínculo del municipio, ella como intendenta, para con la provincia en estos meses de conflicto, pero también apuntó contra Carlos Garzón, por eso esta entrevista. Julio Bellomo pidió derecho a réplica al programa La Otra Gestión, ya han dicho lo propio Carita Verne y Claudio Lobos, que le van a dar el derecho a réplica. Claro que ellos vuelven al aire mañana. Ahora, muchachos, la sensación es que en esta tarde puede pasar, puede ser definitoria, claro. Puede renunciar. Es decir, el minuto a minuto, el hora a hora en los antiguos, hoy tenemos todos la mirada atenta allí. Claro, y todo esto sería o podría una posible conjetura, una hipótesis. ¿Podría ser por esa pelea que empezó hace 2 meses, cuando la intendenta decide cerrar la municipalidad para exigirle al gobierno provincial que le diera una mano con el conflicto con los trabajadores y se una al conflicto de los trabajadores? ¿Eso podría ser el inicio y esta podría ser la represalia? A mí me parece, no he seguido en detalle. No tengo todos los pormenores de los antiguos para hablar por mí y para serles francos. Ahora, en lo que llegué a ver en este tiempo me alcanza para relacionar que hay un vínculo entre una cosa y la otra. Es decir, que en eso que empezó era muy original en un punto que una intendenta con su gabinete dijera: ¿saben qué? Ustedes, trabajadores municipales que están reclamando salarios y tienen razón, vamos a cerrar el municipio nosotros en apoyo a ustedes, y quien tiene que dar respuesta es la provincia. Días después de eso, el ministro de Gobierno, Nicolás Brizuela, que ahora está en los antiguos, eso es lo que digamos es Vox Populi, recibe a autoridades de los antiguos y recibe a todos menos a la intendenta. Claro. Es decir, deja fuera de una mesa de trabajo en la que se busca resolver el tema a la propia intendenta. ¿Brizuela actúa por sí solo o es una bajada de línea del gobernador? Esa es una pregunta que cabe, una pregunta que no tiene respuesta. Pasado el tiempo, uno sí ve que, por ejemplo, el gobernador no se ha reunido con la intendenta Zulma Neira, habiendo pasado ya muchas semanas. Llegamos al día de hoy, donde la intendenta, vos lo decías hace un rato, Rodri, ella decide hablar por radio en Río Gallegos, es decir, está dando un mensaje público fuerte, porque sabe que aquí está, por supuesto, el gobierno de la provincia, digamos, tiene un valor incluso simbólico, y plantea el ultimátum. Creo yo, no hay que ser un genio para relacionar una cosa con la otra, más allá que en el medio pasó de todo. Claro. Y cosas que nosotros estamos literalmente en la otra punta de la provincia, ¿no? Estamos en el otro extremo. Los antiguos están exactamente en el otro extremo, porque no solo están en el extremo norte, sino en el extremo oeste. Total, al límite con Chile. Aquí el diario Nuevo Día viene haciendo una cobertura de veras muy buena a lo largo de estos meses con todo lo que va siendo noticia desde allí. Y bueno, se recalienta en las últimas horas. Han hecho lo propio en distintas notas periodísticas el programa La Otra Gestión, que nos antecede. Y bueno, allí fue la declaración definitoria, decisiva, de la intendenta, y nosotros tomamos esa aposta para seguir al aire abordando el tema. Es un municipio de Río Gallegos en serios problemas, en muy serios problemas. Municipio de Santa Cruz. Perdón, municipio de Santa Cruz. Te agradezco la corrección, Rodri. Y el asunto es, según lo que pasa esta tarde, si hay una crisis político-institucional en un pueblo por problemas entre el municipio y el poder central,
en una época de vacas flacas, es decir, de economía en serios problemas, así como contexto muy de fondo. ¿Querés desayunar como un campeón esta mañana? ¿Tenés ganas de llevarte el premio de este sorteo que vamos a hacer entre las personas que acierten la pregunta del día de la fecha, la consigna, y llevarte el desayuno para dos y desayunar como un campeón en Nucha o como una campeona en Nucha, con quien vos quieras, para vos y para alguien más? Tenés que responder la siguiente consigna, fácil, ¿Cómo se llamaba antes de llamarse Alfonsín la calle Alfonsín? Está mal formulada la pregunta, a ver, formulala vos. ¿Cómo se llamaba antes la calle Alfonsín? Ahora formulala vos. ¿Cómo? ¿Qué denominación tenía la calle Alfonsín anteriormente en la ciudad capital? Hasta hace pocos años, además. 15, No sé, cuando me tomo un taxi todavía digo el nombre de esa calle. 1551 6051, le pasa a muchos. 1551 6051, que todavía le siguen diciendo Roca Kirchner y otras calles pasa lo mismo. 1551 6051, desayuno para dos. Es una trivia recontra fácil, una pregunta recontra fácil. ¿Cómo se llamaba antes la calle Alfonsín? Al 1551 6051, llévate para vos y para quien vos quieras un desayuno en Nucha. En Nucha, la reconocida cafetería y pastelería de Buenos Aires, que ahora también está en Río Gallegos, en la esquina de Alberdi y España. ¿Vos vas a ir tomando nota de los oyentes participantes? Sí, por supuesto. Bien, anotá, Leo. A ver, Leo. Leo acertó, no vamos a decir la respuesta, por supuesto, pero además, no solo la consigna es muy fácil, sino que Leo es nuestro oyente taxista. Entonces, claro, la sacan en medio segundo, en una décima segundo. Crack total, claro, taxista encima. Y una cosa, Rodri, Tiene que está ventaja. bueno aclarar. Vos decís, che, pará, pero ya desayuné, no me quiero ganar un desayuno. Ojo, Mariana, que ganó el almuerzo, no es que corrió a almorzar ese día. Claro. Que eso fue el viernes. No, podés, en su caso, almorzó otro día. El desayuno, el que ya desayunó, que participe hoy, y no es que tiene que salir corriendo a desayunar, y decir, che, hermano, ya desayuné, pero me gané un desayuno. Muy rico el café de Nucha, ¿eh? Ah, ¿vos lo probaste? Sí, muy rico Mira. el café. Mira. Bueno, ahí ¿Café va. con leche o café solo te pediste? Con leche. Y te Ah. lo hacen con un dibujito, ¿Con dibujito? ¿Qué dibujito te tocó? como una planta, no sé. Mirá. Y a mi compañera... Una hojita. Sí, una ¿no? hojita, sí. Y a mi compañera le tocó con un corazón. Con un corazón. Sí. Qué lindo, qué Está lindo. muy bien. Qué lindo en la cafetería que te atiendan bien, ¿no? Y Nucha tiene eso, tiene esa particularidad, que no es que vas a tomar un café a cualquier lado y no es una cafetería más. Tiene esos detalles que Vengo yo a creo hacer que... una denuncia. A ver, A ver, 10 está años estuvo al mando de este programa. desde el más allá, Y nos hubo habla Juli Quirós. absoluta transparencia. ¿Y qué está pasando? No sé. No, Es- no, está todo bien. No, Es no. una grave acusación. una Es gravísima. una, pero- ¿Hacia quién? ¿Hacia una persona? Directamente con nombre y apellido le voy a hacer, porque yo no quiero andar, no lo quiero. Ustedes igual Sí. son A ver si lo cómplices. defendemos o nos sumamos a la Ustedes denuncia. son cómplices, ¿no? Ustedes ya tienen las manos manchadísimas. ¿Qué Esta es pasó? la verdad de la Héctor? milanesa. ¿Vos, Héctor Mancilla? Sí. Ya lo vamos a arreglar. No, yo no tengo nada que ver. Es más, Vos, a vos te hablo. Te quiero mucho igual, te quiero un no montón. tengo nada que Che, vos sabés que a la noche venía caminando por la calle... Ah, te encontré. ¿Por la calle Urquiza era? ¿O No. por Alfonsín? Por Alfonsín. Estás Sí, en- pero sí. Y te encontré, estaba saliendo de la... De un lubricentro. Ah, Ahora pe- que son vecinos. ahora que sí. somos vecinos. Sé que me agarré una alegría cuando lo vi y dije, qué lindo cruzarte Iba con alguien con- conocido. Que, Compra de artículos de limpieza, venía usted, ¿no? compré un balde. Sí, te vi aquí con un balde negro y unos cepillos. Che, pará, pero ¿por qué negro el balde? No Era es el, negro, no es ¿no? el color Sí, más sí. común de un balde. Porque Vos fue- sí, verde, rojo, Está bien. azul, Negro, estaba de oferta. Ahí va. 3 lucas. Y ganándole a la inflación. compré el balde negro, escuchá, balde negro, el canastito, ¿viste? Para limpiar el inodoro, Sí, el el- cepillito. sí, El cepillo. cepillo, sí. Y compré 3 perchas también. Está muy bien. Y con eso me fui al gimnasio. Con esos objetos. Con esos objetos. Entraste con un pero- balde negro al gimnasio. ¿Qué nos iba a su casa usted cuando yo lo encontré? Antes de verte a vos, Sí. venía del gimnasio a donde había ido con el balde negro y el cosito para limpiar el inodoro. ¿Cómo fuiste recibido en el No, gimnasio? Con mucho cariño, como siempre. Claro, pero digo, caer con un balde en un lugar que No tiene nada que ver. es raro. Pero es que no iba a volver a Además casa. no entra en una bolsa el balde, ese es el problema del balde. No sé qué haces No con lo el podés balde. disimular. No, No. así que bueno, una alegría enorme haberme cruzado con mi vecino. Rodrigo me saluda, porque yo no lo había visto. Sinceramente, yo me estaba subiendo el auto y. Vecino, Rodrigo. Usó la palabra Sí, vecino. Digo, no, usó lleva la más. palabra vecino, sí, sí. Yo iba saliendo de un comercio pasé a comprar
para la mezcla del anticongelante, ¿viste? El agua destilada y el parafluo. Hace un mes y medio que vengo diciendo que algo hay que hacer, no sé si un podcast, no te digo un libro porque es mucho trabajo, con el Barrio Fátima. El Barrio Fátima es el protagonista de este programa de radio. Por distintas razones, a lo largo de los últimos 2 meses y medio, te diría que a diario se habla del Barrio Fátima. Y nosotros no estamos, digo, esta radio por muy pocas cuadras de distancia de ese barrio. Tal cual. Sabemos que Barrio Centro decían ustedes, ¿no? Ujú. Che, qué quilombo que se le armó a Leandro Dulan con ¿Con qué? su celular. Perdió todos los contactos. Sí, perdí archivos, muchos archivos. Sí. Qué problemón cuando, bueno, usamos el celu para laburar, como tanta gente, perdí un montón de cosas. ¿Pero qué pasó? ¿Qué te pasó? No, Sí. tuve que desinstalar WhatsApp y cuando lo recuperé pude hacer una recuperación parcial. Entonces perdí muchas cosas. qué ¿Ustedes bacán. no se mandan cosas a ustedes mismos? Sí, yo me Sí. ¿Se mandan a mi audios correo. a ustedes mismos? todo, sí. Sí. ¿Hablan con ustedes a través de WhatsApp? Totalmente. Bueno, yo también. Mucho de ese material es laboral y perdí cualquier cantidad de archivos. Así que ahí de a poquito iremos reconstruyendo. Yo me Yo mando a veces todo, hablo sí. solo igual así. ¿Sí? ¿Hablas ¿Qué- solo? ¿Y qué te decís? ¿Qué te decís cuando te hablas? Qué millonario que sos, qué rico que Qué sos, lindo pibe. Qué lindo pibe. Mirá todo lo que tenés. Vamos para adelante, para Fresh. Así, no. ¿Y después te escuchás? También me escucho. No, pero Trato cuando de hablas mejorar. solo no se refiere a WhatsApp, sino a hablar solo sin el dispositivo celular a mano. Ah, ¿hablas solo en el aire? A mí mismo. Ah, ¿en serio? Me Mirá. miro al espejo y... No no. soy psiquiatra, pero voy a decir que hablar solo en determinados contextos es un signo de buena salud mental. Ah, sí. Y una segunda cosa que voy a decir, que es Total. un muy buen chiste, el problema no está en hablar con tu perro, sino que te conteste. Claro. Y puedes Viste, tener vos tu perro invisible igual. Claro, el problema no es hablarle a tu perro, Claro. el problema es que el perro te conteste. Sí. Y Ahí eso estamos. también me parece que es un límite además muy en boga en este tiempo, ¿no? Por el presidente, los perros, el rol de los perros en las familias o en las personas. Pero el asunto no está en hablar con tu perro, sino que Que te conteste. Ahí salís caminando como el Pato Lucas con la cabeza. no recuerdo esa escena. ¿No lo vi el Pato Lucas? Sí, por supuesto. Estaba, pero Estaba pilucho, loco. pilucho. Qué buen dibujo Sí. el Pato Lucas. Che, estamos escuchando música de fondo, ¿eh? Sí. Esto es Él mató a un policía motorizado con Chica de Oro. Piso, temperatura y salud. 2 grados la temperatura actual, 4 grados 7 bajo cero la térmica, cielo parcialmente nublado. Estamos en Arriba el Día hasta las 12. Quédate con nosotros. Cuando juntes fuerzas, las cosas van a estar mucho mejor. Cuando juntes fuerzas, chica de oro. Este invierno frío me hizo pensar en nosotros dos, que quiero decirte lo mejor. Algún día, Jenny, todo lo que ves será nuestro, nena. Jenny, todo lo que ves será nuestro, nena. Ya no quiero viajar y viajar. Ya no quiero viajar y viajar. Esta noche ya no quiero viajar y viajar. Ya no quiero viajar y viajar. Hay que hacer una consigna tipo cada loco con su tema. Recién estábamos hablando de... Lo importante de los trastornos obsesivos compulsivos es que Sí. sean útiles al aire. No, eso sería como... Tal cual. Tal cual. ¿Has tenido algún trastorno obsesivo compulsivo? Porque hablar solo es algo relativamente normal, pero digo, por ejemplo, no sé, caminar por la calle y no pisar las líneas,
saltear las baldosas. No, ese tipo de cosas no. No pero o sea, por ejemplo, tocar madera todo el tiempo, permanentemente. no, sí, eso sí, pero es medio cabulero Sí, o pero no, superstición. pero no digo cuando decís algo. Un día que te levantás así medio cruzado, cada árbol que pasás lo tocas, porque si no lo toco va a pasar algo. No, a ese nivel no. Ah. Sí, un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, a mí me desordenás mi escritorio o mis papeles Sí. y me desconfigurás. Es que vos tenés una cantidad de papeles impresionante. Pero eso, me desconfigurás, ¿eh? Es como... me siento algo perdido. ¿Qué tenés arriba del Sé que escritorio? este es un tema para terapia, ¿no? Pero... ¿Qué digo, tenés? cada loco con su tema. Sí, ¿A usted sí. qué les molesta que les toquen o que les cambien de lugar? Si hay Mm, algo, quizás va por otro lado. A mí me molesta que me critiquen cuando estoy comiendo dulce de leche o helado y me digan no te chupe los dedos. Yo creo que chuparse los dedos no está mal, no es de mala educación. ¿Vos pensás eso? Perdón, no sé si tiene que ver con el trastorno obsesivo compulsivo, No, pero no, ayer pero me sí, di- no, estoy de acuerdo con tu tesis. Sí. Es cierto que habría que ver el ámbito. El Yo ahí claro, sí cuidaría en un punto el ámbito. a No hay, chuparlo. no hay como cosa Si más estás en rica una que- entrevista de trabajo no lo vas a hacer, digamos. Claro, no, lógicamente, pero comer dulce de leche con los dedos o cuando te queda chocolates. Es un... Sí, El ruido puede quedar feo. El Según, ruido. eso según el ámbito, ¿no? Bueno, igual creo que no vale como TOC, como trastorno el obsesivo ruido, compulsivo. el ruido es feo, no es trastorno. ¿Vos tenés un trastorno? no, bueno, no sé si es un trastorno, pero ¿sabés que yo Nadie está siempre, obligado a cargar en su contra. Yo siempre camino, hago el mismo camino todos los días. Si fuera algún personaje así de que quieren matar, así de, ya me hubieran matado porque siempre hago A esquemático. la misma hora Sí, pasás todo por los mismo. mismos lugares. Sí, todos los días, ida y vuelta, ida y vuelta. Y ayer se me planteó una duda. Iba llegando, ya me quedaban 2 cuadras para mi casa, veo una escalera arriba, cruzada, y 2 minutos, ¿paso debajo o le esquivo? No, le esquivé. Te activaste. Sí, porque también... Eso va ¿viste? por el lado de las supersticiones, Sí, las ¿no? supersticiones. Bueno, esa la comparto. Pero la del gato negro no. Hemos hablado de eso Sí. para el Día del Animal. Sí, no. y La después escalera también. sí, no sé por qué. Uno de los peores momentos, yo tuve muchas épocas de tox, o sea, Sí. pero fuertes, como te digo, de verdad, de no pisar las baldosas, que en Buenos Aires, viste, toda la Sí. baldosa distinta encima, Sí. un verdadero desafío. Y después tuve una época en la que constantemente, todos los días me levantaba para ir a laburar y estando a 3 pasos de la escalera del subte, volvía 2 cuadras a chequear que había cerrado la puerta bien. Qué feo que pasa eso. Me pasaba Sí, y le pasa a todos bastante los gente, ¿eh? días, sí. ¿Sabes a quién le pasaba eso? Lo he perdón. contado al aire con Gabriel Rolón. Sí. Andy Kuznetsov le pasaba eso. Me- Volver recurrentemente a ver si la puerta estaba bien cerrada. total. Horrible que te No, pase pero eso. Porque Me ha pasado con Sí. la plancha Bueno, también. eso sí es un toque. La plancha también, o sea, Sí. en el momento de terminar de planchar, desenchufarla y decir, acordate que, y Sí. salir y volver. Me ha pasado con la plancha, me ha pasado con el gas, me Sí. ha pasado con, o sea, pero son épocas de mucha ansiedad, me parece, Sí, ¿no? Sí, con el gas me ha pasado, estoy fe. De volver, dejé prendido, no dejé prendida esto. Y volver, o si no, ¿sabes qué? Qué cosa también que por ahí uno va. ¿Llegaste? ¿Estás en tu lugar de trabajo? La canilla la dejé bien cerrada, pero La canilla de la cocina. sí, hay una cosa que a mí me pasa que por ahí, una canilla que gotea, tac, 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 está en la noche. No y podés me- parar. no, y es un poco tortuoso. sí, o la puerta que chilla con el viento, ¿viste? No, o las ventanas, ¿viste? Ayer, por ejemplo, se levantó viento en la noche Sí. y empezó de repente una ventana, claro. A buscar un ¿Con qué le papel, trabaste? con un papel. Un papel, una hoja, Sí, una algo, hoja, un sí, cartoncito. Sí, pero viste, eso me tiene mal, lo confieso, el hecho de que me acuesto y algún ruido, no. Mm. Sí, el mínimo ruido ya Sí, te sí. arruina el descanso. Sí, Che, pero en esto- hora de la noche.
Esto da para consigna, ¿eh? Sí. No es la de hoy, hay un montón de mensajes. Ah, bien. Para bien. participar Sí. de Nucha. Ok. Enseguida los leemos y aquí en tu rol de escribano, entre comillas, digo, no quiero hacer Escribano plato de Yo voy a Murphy. tomar nota. el plato de Murphy. Recordamos la consigna, Vamos ya que con lo la decís. consigna. 1551-6051. ¿Cómo se llamaba antes la calle Alfonsín? 1551-6051. ¿Querés ir a desayunar con alguien? ¿Querés pasarla bien? Tenemos un desayuno para 2 personas, para vos y quien quieras. Tu marido, tu esposa, tu amante, tu hermano, tu hijo, tu tío, tu abuelo, tu quien quieras. No importa quién sea, para vos y quien quieras un desayuno para 2 personas para ir a Nucha, que está en Alberdi, que está buenísimo. En Alberdi, España, es un lugar fantástico. Vas a quedar como un campeón, la vas a pasar bien, vas a tener un desayuno bárbaro, pero tenés que responder la consigna y después vas a pasar en la lista de los que acertaron y participar del sorteo al final del programa. 1551-6051. ¿Me dejas darte un consejito? ¿A vos te gusta comer rico? Por supuesto. Por supuesto. ¿A vos te gusta comer rico también, Nica? Sí. A Rodri no tengo ninguna duda, sin lugar a duda. ¿A quién no le gusta comer rico? Pero lo difícil es comer rico y sin complicarte. Y si vos querés comer rico y sin complicarte, en Autoservicio Donaldo, como cada día, te esperan platos caseros tan ricos que te hacen volver. El menú de hoy, ¿quieren saber? ¿Qué tenemos? Pan de carne jugoso con puré, ¿va? Muy rico. Pollo a la barbacoa con papas al horno. Pollo a la barbacoa con papas al horno, qué rico. Y si buscas algo más económico, no, para, me estoy confundiendo. ¿Puedo volver para atrás? Sí, igual mientras Sí. que se repite con el menú de ayer. Lo tengo acá a mano. Te voy a decir el menú de hoy. Lo tengo Vamos acá. de nuevo. El menú de hoy es, ahí va, merluza a la romana. ¿Qué es a la romana? No estás hablando con la persona adecuada. ¿Qué es a la romana? Siempre que sea cocina, mirá para el lado de Nica. Chequeame, por favor, el... Ahí no quiero meter la pata, pero A me ver. parece que es algo que está con queso. Me parece. Es Como un escalope. escalope, dice Beto. Gracias, Beto. Ah. Ahí está. Es como. Sí, Este- es una forma de cocinar, dice acá. Sí. Te pasa primero por harina, luego Sí, por huevo batido sí, y se fría en exacto. aceite. Ah, qué rico. Merluza a la romana. Es como una marinera. Es como una marinera. Ahí está. Qué rico la marinera. Zapallitos rellenos. ¿Te gustan los zapallitos rellenos? ¿Vamos con eso? ¿Eso también está en el menú de hoy? Está en el menú de hoy también. Y otra cosa, si buscas algo más económico, algo para tu bolsillo que sea igual de rico, también hay pollo a la portuguesa. ¿Qué me decís, ¿Qué me decís? Todo listo para llevar calentito y sabroso en Alvear 1178. Pasá por Donaldo y llena tu almuerzo de sabor como en casa. Hablando de desayuno, otra vez, porque hay un sorteo para los oyentes. La pregunta es muy fácil. ¿Cómo se llamaba hasta hace algunos años la calle Alfonsín? Buen día, muchachos. La calle es, puntos suspensivos, Sí. DNI terminado en 126 Doriana. Anotemos a Doriana. Ya estaba Leo. Doriana, abrazo para Beto, que me acaba de tirar acá, es marinera, Rodri, me dice. Claro, no tengo ni idea, estoy aprendiendo. Ayer, imagínate, mirá lo poco que sé cocinar, que ayer hice mi primera salsa boloñesa. ¿Y qué tal salió? Riquísima, Bueno, está muy bien. riquísima. ¿Cómo me dijiste el nombre? ¿Así no? Doriana. Doriana. Hola, soy Alejandro Voladeres. Alejandro. La calle se llamaba, Y- empieza con L, ¿no? Sí. Si mal no recuerdo, sí, lo recuerda muy bien. Deja su celular. Saludos, muy bueno el programa. No, Bueno, Alejandro. saludos, Alejandro. Bien, Alejandro. perfecto, bueno. Hola, buen día. Para participar del sorteo, en la Bien. calle Alfonsín antes se llamaba, acertó también. Mi nombre es Pamela. Pamela, vamos. Pamela Colún. 1551-6051, más mensajes. Ricardo. Ricardo. También acierta su respuesta, su mensaje es muy breve, muy asertivo y acertado. Ricardo. Hola, buen día. ¿Se sabe algo del aguinaldo de los jubilados? Se cuela ahí una pregunta en el medio. En este caso preguntan provinciales. Bueno, lo averiguamos. Chequeamos. Por lo pronto, mirá, si no decís cómo se llamaba el Alfonsín, te ganás un Averiguaré. desayuno. Claro, y llegás más tranquilo al aguinaldo. Bueno, Averiguaré. Está bueno decir, esto lo preguntaba Víctor, está bueno decir la respuesta equivocada, ¿no? Sí, Pregunta, che, ¿era la calle Sarmiento o nada que ver? No, no era la Sarmiento. La Sarmiento sigue siendo la Sarmiento. no era la Sarmiento. Ese es un DNI terminado en 931, Yasmín, así que Yasmín, como no acertaste, no participás, pero volvé a participar. Preguntale ahí a alguien a que tengas ahí cerquita, es más, googlealo. Sí, ¿Cómo de- se llamaba la calle Alfonsín hace
hasta hace algunos años nada más, Yasmín, y volvió a participar. Facilísimo, Dale, Yasmín, 1551 6051, apurate, anda a buscar la respuesta que está fácil, ¿eh? ¿Cómo se llamaba antes la calle Alfonsín? 1551 6051, estamos en vivo en Arriba del Día, seguimos recibiendo mensajitos. Ernesto 765 Ernesto, vamos. también acertó. Abrazo, amigo. Daniel 494 también acertó y mandó audio. No vamos a poner el audio al aire porque quema la respuesta, A ver, pero que ok. se quede tranquilo Daniel, que está en carrera. Bueno, bien, perfecto. Bueno, hasta allí, primera tanda de oyentes que participan para ganarse un desayuno en Nucha. Bien, ahí Ajá. vamos todavía. Amílcar nos escribe y dice que la calle Amílcar. Alfonsín antes se llamaba José Ingenieros. No, Amílcar. Amílcar, pero Amílcar, no, chequealo. Amílcar Alcanfor. Amílcar Pensé lo Alcanfor. mismo cuando dijiste Amílcar. Anotá Mónica, Una así de chance, pasadita. una chance. Mónica, anotada Mónica Mónica también. 694, su DNI. Mónica, listo, anotada también. 1551 6051, siguen abiertas las vías de comunicación. ¿Cómo se llamaba antes la calle Alfonsín? Es fácil. Es la calle preferida de Guzmán, Es la calle preferida de Guzmán. ¿Cuál de Me los das una Guzmán? pista. del de acá. Sí. Jairo de Noche Guzmán. Claro. Ah, claro. Es una sí. calle libertaria, podríamos decir. Sí. Igual te la discuto hasta el fin de los tiempos, ¿eh? El nombre que tenía esa calle, su sentido profundo, va mucho más allá del significado de este tiempo. Exacto. Sí. ¿No? Hablando de libertarios. Bueno, están, la palabra, ¿cómo se llamaba? La palabra, el nombre, está dentro del himno nacional argentino también. Además. Exactamente. Bueno, de la fragata o buque escuela. la fragata buque escuela, ¿qué más querés que te digamos? Otro Ernesto, pero este es Ernesto 080. Ernesto 080. Así que distingamos a los Ernestos. Ahí está. Por si gana un Ernesto y bueno, que no se nos complique 80 la bocha. otorgar el 80 premio. en la bocha. Sí. Mirá vos, siempre, todos los días se aprende algo nuevo. Y vos que sabés todos los números de la quinera, no sé cómo hacer. Vamos a la tanda en 15 segundos. Pero Son en 99. En 15 bueno. segundos vamos a la tanda, Sí. está Brian listo. Pero a ver, en 15 segundos Sí. una serie de respuestas. El 14, El borracho, 25, la gallina, 32, el dinero, 44, la cárcel, el 8. Seguimos, 88. el papa. El 8, 50. el 8 es el incendio. 50, los huevos. No, los huevos del cero. Igual tu nivel de eficacia es altísimo. 39, La lluvia, 28, el cerro, 4, la cama, 1, el agua, 99. los hermanos. Espectacular. Siendo las 10:58, todo es un número que dijiste, si alguien lo grabó y lo va a jugar a la matutina. Seguramente. juega el oficial, nunca la clandestina, así como una recomendación de buenos usos y costumbres. Esto es Arriba el Día, 10ª temporada. Un programa de actualidad con noticias, una primera hora súper picante en términos periodísticos y políticos, así que venía bien distender un rato. De todos modos, miramos a la realidad de frente, los acompañamos con buena música hasta el mediodía y poquito más. La pausa del rock. Es una noche más. Pero seguimos vibrando este otoño 2025. Radio Nuevo Día. www.eldiarionuevodía.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Río Gallegos, tu capital de provincia turística. Nuestra ciudad se consolidó como la capital turística de la provincia, con una oferta de actividades que va desde la majestuosa estepa patagónica hasta la rica historia de nuestra ciudad capital. La ocupación hotelera fue del 90% y marcó un impacto turístico sin precedentes. Seguimos reafirmando nuestro compromiso con el turismo y nuestra capital. Río Gallegos, tu capital. Cambia el chip. Llegó SS Móvil, la telefonía móvil que va con vos. Ahora, SS Servicios te ofrece telefonía móvil con cobertura en todo el país. Potenciado por eMóvil. Y lo mejor de todo es que podés mantener tu número o pedir uno nuevo en minutos. Contactanos por WhatsApp al 2966-5915-73 o entra en www.ssmóvil.com.ar. SS Móvil. Te llama. ¿Vas a atender? Tomeso Meats S.A.
distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. Billetera Santa Cruz tiene algo para contarte. Ahora tu billetera preferida está como nueva, porque cambió su diseño para que sea más simple de usar. Además, tenés un 30% de reintegro todos los días en comercios de toda la provincia. Sí, 30% todos los días y 15.000 pesos de tope por cuenta por mes. Qué buena noticia, ¿no? Estrena billetera, la mejor forma de pagar. Billetera Santa Cruz de Plus Pagos. Gobierno de Santa Cruz. Para mayor información sobre el programa de beneficios, vigencias y topes, ingresa en santacruz.com. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. ¿Necesitas resolver temas legales de familia? La doctora Cintia Valor, abogada especializada en Derecho de Familia, te acompaña en trámites como cuota alimentaria, régimen de visitas, cuidado personal, filiación y más. Con atención personalizada y compromiso, podés contar con asesoramiento claro y profesional. Comunicate al 2966 31 27 44 o acércate a Rawson 73, departamento 302, tercer piso. También podés seguirla en redes, Instagram, @doctora.valor y Facebook, Abogada Valor Cintia. Doctora Cintia Valor, tu aliada legal en temas de familia. El 15 de junio, la familia festeja fuerte en el Club Boxes. Abel llega a Río Gallegos con Cordillera y Mar, una gira única. Conseguí tus entradas en www.ligue-medioarte.com. Clientes Mastercard BNA hasta 9 cuotas sin interés. Invitan Fantus, Río Uruguay Seguros y Flechabús. Producen Plan Divino y Fedorco Producciones. Nos vemos en la música. Abel es Sony Music. ¿Tu auto pide un buen lavado? En Lavadero Monster 2 lo dejamos brillante por dentro y por fuera. Limpieza artesanal de carrocería e interior. Chasis, motor, encerados, pulidos y tapizados completos. Butacas, paneles, techo y alfombra. Juntas 4 lavados y te regalamos uno. También tenemos lavado express con encerado. Encontranos en Juan de Garay 974 y vía WhatsApp al 2966 21 22 36. Lavadero Monster 2, porque tu auto lo vale. Alarmas Santa Cruz.
Especialistas en seguridad, monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en todo Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73 y 2966 43 24 92 o personalmente en Belgrano 46. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. Estudio Jurídico Reyes Bonforte y Asociados. Asesoramiento jurídico integral. Somos un estudio con presencia en el medio hace 32 años. Especializados en familia, laboral, comercial, sucesiones y empresarial. Acércate a nuestra oficina, ubicada en Luis Pasteur 110, piso 1, oficina A, de lunes a viernes de 16 a 20 horas o comunícate al 2966 42 04 65. El bingo de los egresados 2025 empieza con todo. Este mes de junio comienzan los sorteos de dinero en efectivo. Este sábado 21 y sábado 28 de junio ponemos en juego más de 19 millones de pesos. 18 ganadores de 600.000 pesos cada uno y 18 ganadores de 500.000 pesos cada uno. ¿Tenés el bingo de los egresados? Recordá tener la cuota al día y no te pierdas estos espectaculares sorteos. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al Soy Mara, vivo en 2966. Río Gallegos. Me gusta ver las aves descansando en la costa. Cuidamos la naturaleza para que no se enferme. Te recomendamos chequear la tabla de mareas antes de salir, no tirar basura, llevar tus mascotas con correa, mirar a las aves y a la fauna en general desde lejos. Un sitio sensible, un espacio para cuidar. Compartamos la costa. Guardianes del Estuario, Asociación Ambiente Sur. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. ¿Querés entrenar Kung Fu en Río Gallegos? En la Escuela Internacional Chuan Fa, Sudamérica, te esperamos en el Gimnasio Vientos en Pellegrini 545. Clases para todas las edades y niveles. Kung Fu Kid para niñas y niños de 5 a 12 años. Martes y jueves a las 19. También Sanda y Tao Lu. Combate y formas tradicionales para adolescentes y adultos. Los martes y jueves a las 22. Además, Tai Chi y Qigong, actividad sin impacto para fortalecer cuerpo y mente, ideales para adultos mayores, lunes, miércoles y viernes a las 18. Todo es avalado por la Federación Argentina de Wushu Kung Fu y la IWUF de China. Contactanos por WhatsApp al 2966 218045. Volvemos con el rock que calienta el otoño 2025. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. www.eldiarionuevodía.com.ar. La noticia en primera persona. Charlamos con los protagonistas. Esto es Entrevistas en Arriba el Día.
Son las 11 de la mañana, 9 minutos. Hay un tema que es muy importante por la historia de Santa Cruz, que tiene que ver con el petróleo y con la ida de YPF hace algún tiempo. YPF, en la actual administración, decide llevar sus recursos a Vaca Muerta y desinvierte en Santa Cruz, siendo la petrolera histórica de la provincia y con todo lo que ello significa. El gobierno, con el gobernador Claudio Vidal a la cabeza, viene planteando que, bueno, tiene que haber un nuevo horizonte para esos yacimientos, hablamos de zona norte de Santa Cruz, con nuevas empresas y con Fomicruz, que es Fomicruz Sociedad del Estado, como un jugador que juega un rol importante. Apenas decir esto es describirlo muy en la superficie, porque el tema es muy profundo. Y el gran desafío de abordar estos temas, tanto al aire como con entrevistas, es lograr ser claros y que se entienda cuál es el sentido de todo esto. Hace un mes, el 3 de abril, hablamos con el ministro Jaime Álvarez. Hoy es 4 de junio, que es 4 de mayo. Pasaron 2 meses. 2 meses exactamente. Y la pregunta es, ¿qué hay de nuevo bajo el sol? En aquel momento, el gobernador hizo un importante anuncio y allí el título era Memorando de Entendimiento con YPF. Lo que se firmó esta semana es un acuerdo finalmente. El ministro Jaime Álvarez vuelve a atendernos por este tema. Buen día, ministro. ¿Nos escucha bien? Aquí en Radio Nuevo Día, Leandro Dolan con mis compañeros Rodrigo Arredondo y Héctor Mancilla. Bueno, muy buenos días, Héctor, Rodrigo, Leandro. Un abrazo para ustedes y para su equipo de trabajo. Bueno, decía un mes, pero no, pasaron 2 meses. Y la primera pregunta es abierta, ministro. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué se concretó esta semana que lo anunció el gobernador y usted estuvo allí? Bueno, de acuerdo a lo que vos estabas comentando en la apertura, no es solamente que YPF se va de Santa Cruz, YPF se va de todas las provincias de Argentina para canalizar, como muy bien decías, todos sus esfuerzos económicos y financieros en Vaca Muerta, en la formación no convencional en la provincia de Neuquén, liberando los yacimientos convencionales maduros en todo el país, ¿no? Lo mismo ocurre en Tierra del Fuego, en Chubut, Río Negro, Mendoza, y cada provincia ha tomado diferente determinación de cómo llevar adelante este proceso. En la provincia de Santa Cruz no se llevó adelante el proceso Andes. Inicialmente se inició con un acuerdo con la provincia, no se pudo llegar a un acuerdo a principios del año 2024, fundamentalmente por un tema de pasivos ambientales, que la provincia consideraba que YPF debía ser responsable, no se pudo llegar a un acuerdo. Luego de eso, durante mediados de fin del 2024, principio del 2025, YPF trató de llegar a un acuerdo con empresas privadas para hacer una sesión entre empresas privadas. También fue un escollo la situación ambiental, de pasivos ambientales, tampoco pudieron llegar a un acuerdo y se volvió a retomar como en un principio con la provincia de Santa Cruz, pero con otra visión y con otra flexibilidad de lo que la provincia planteaba. Y bueno, el día 2 de abril se pudo llegar a un memorándum de entendimiento, que es una intención inicial, habiendo resuelto cómo se iban a llevar adelante los aspectos propios a pasivos ambientales, y el día lunes, hace 2 días atrás, se ha podido formalizar la cesión de áreas ya desde YPF a Fomicruz, empresa 100% estatal provincial, energética y minera, con lo cual ya las áreas han pasado a la provincia de Santa Cruz y ahora queda un proceso que tiene un máximo de 180 días de transición, donde sigue operando YPF por cuenta y orden de Fomicruz. Muy bien, le agradecemos el raconto que usted hace, ministro, y ahora sí vamos a puntualizar cosas. Bien sabemos que el pasivo, de hecho lo hablamos con usted hace 2 meses, el pasivo ambiental, es decir, el impacto ambiental que ha tenido YPF a lo largo de décadas es enorme, es gigantesco, y hay números y dinero concreto en inversión. Que de hecho esto es información pública, digo, ¿no? La ha informado el propio gobernador como protagonista en estos 2 meses. ¿Se cortó la comunicación? Sí. ¿No se escucha bien? Sí, sí. ¿Se cortó, cierto? Sí, se cortó la comunicación. Bueno, comento un par de cosas mientras tanto. El gobernador, Claudio Vidal, plantea esto como una nueva etapa para la provincia, luego de lo que desarrolló el lunes. Y el ministro Jaime Álvarez, que es ministro de producción de energía y de minería,
es una cartera que se ha ampliado en este gobierno, lo plantea como un hito, es decir, lo subraya en esos términos. Un par de preguntas que vamos a plantearle al ministro. Una tiene que ver con los pasivos ambientales. Y lo que adelantó el ministro luego de este anuncio y esta firma concreta con YPF es que se genera un precedente con este acuerdo por los pasivos ambientales, se genera un precedente a nivel nacional de cómo se iba a resolver y cuál era la responsabilidad de estos pasivos. Y hablamos en su momento con él que la Universidad de Buenos Aires y el CONICET son las instituciones académicas que van a determinar el alcance de los pasivos ambientales en un plazo de 180 días y que tienen un lapso de 5 años para saneamiento. Otra cosa que dijo el ministro es que es una cuestión única lo que se hizo aquí en Santa Cruz y que genera un precedente que califica de importante. Ahí recuperamos la comunicación. ¿Nos escucha bien, ministro? ¿Hay algún problema? Sí, sí, claro. Ah, nos escucha, bien. Hace 2 meses le preguntamos por el tema pasivos ambientales y hay un plazo de 180 días. De esos 180 días, los 2 meses que pasaron, ¿cuentan o no? No. Sí, hay alguna comunicación, problema en la comunicación, ¿cierto? Los plazos comienzan a... Hola. Ahí lo estamos escuchando, lo recuperamos. Ah, perfecto. Sí, hay algunos problemas en la línea. Bueno, sí, tal cual lo que comentaban, los plazos comienzan a partir de la sesión esta semana, o sea, con lo que se ha firmado el día lunes y con el decreto que lo ratifica. Ahí comienzan a correr los plazos. Bien, ¿qué puede describirnos de eso, ministro? Hay, son CONICET, la UBA, son instituciones importantes. Usted, no sé si estuvo al tanto que hubo algunas voces críticas acá que dijeron, ¿por qué hay que irse a Buenos Aires como institución académica y no hacerlo aquí en Santa Cruz con nuestras universidades? No sé si no digo que haya sido una noticia de primera plana, pero sí hubo alguna línea de crítica en ese sentido. Ayúdenos a entender y a describir cuál es el trabajo académico que va a determinar el pasivo ambiental y tiene este plazo de 6 meses. Ayúdenos a comprender el alcance de esto. Nosotros trabajamos con las universidades locales y regionales, trabajando con las universidades en la provincia de Santa Cruz, como las que están en Chubut, como la Universidad San Juan Bosco. No hay ningún inconveniente, trabajamos y vamos a seguir trabajando con ellos. En esta cuestión particular de YPF, con 81 años de historia, con pasivos ambientales, que en el futuro pueden llegar a generarse situaciones legales, que pueden llegar a haber presentaciones de todo tipo, es importante que las instituciones más prestigiosas del país, las que tienen mayor trayectoria, las que cuentan con los laboratorios especializados, con profesionales de orden nacional e internacional, participaran en esta evaluación. Y teniendo en cuenta, bueno, no solamente el CONICET como organismo científico y la Universidad de Buenos Aires como científico y académico, sino que también cuando algo se dirime o se puede llegar a generar un conflicto con el correr del tiempo en la justicia, y más que nada en la justicia federal, tengamos en cuenta que la Universidad de Buenos Aires es el organismo, la institución que normalmente la justicia federal utiliza como agente técnico científico para los análisis, ¿no? Como los peritajes. Esto le da un plus muy importante al trabajo científico que va a ser llevado por estas instituciones que son reconocidas a nivel mundial. Entonces, no queríamos, nosotros lo pedimos específicamente, tenían que ser organismos prestigiosos, científicos, que no tuvieran ningún tipo de reclamo por ninguna parte, ni política ni técnica. O sea, es indiscutible que lo que determine el CONICET y la Universidad de Buenos Aires es como corresponde. No son organismos públicos, estatales, y con un prestigio y un historial que nadie puede determinar que la capacidad técnica de las personas que realicen estos proyectos y su ejecución no tengan ningún tipo de reclamo por ningún sector de la sociedad. Creo que tenés cerrado el micrófono, Nica. Ahí, bueno, hago la pregunta yo, tenemos algunos problemitas técnicos. ¿Se escucha, Nica? Acá lo escuchamos muy bajito. Ahí está, ahora lo escuchamos Buen mejor. día, ministro. Héctor por acá. Le quería consultar,
como todos saben, la mayoría de los pasivos pertenecen a áreas o yacimientos en zona norte. ¿Era tanto el pasivo ambiental que dejó YPF en Santa Cruz a comparación de otras provincias? Debemos tener presente que el primer pozo que se realizó en la provincia de Santa Cruz por YPF fue ejecutado en el año 1944. En Cañón Seco. Son ¿no? 80, en pocos días más el pozo O12 cumple 81 años en su aniversario, ¿no? 81 años de historia. Claro. 81 años de historia que parte de esta historia, las primeras décadas de esta historia, se llevó adelante una producción hidrocarburífera cuando la palabra medio ambiente no existía. Claro, sí. Cuando no había legislación ambiental, cuando se utilizaban otros parámetros para la producción. Que eso puede llegar a generar también en diferentes provincias y lugares litigios diciendo no, ciertas cuestiones cuando no había legislación ambiental no corresponden que sean tratadas, por ejemplo. Y habrá 2 bibliotecas con diferentes visiones, o 3 bibliotecas con diferentes visiones sobre el tema, que hayan llegado a la Corte Suprema muchísimas de estas cuestiones en municipios, en diferentes provincias. Bueno, por eso es que la provincia pide organismos prestigiosos y irrefutables a nivel internacional, como lo que hemos solicitado para que lleven adelante este proyecto. No lo hace la provincia de Santa Cruz, no lo hace una consultora privada. Tiene que ser irrefutable el estudio de los pasivos ambientales que existen. Ahora, una vez que esté ejecutado en 180 días este estudio, con el análisis completo de los pasivos que existen en el flanco norte de la provincia de Santa Cruz, YPF a su costo, sea cual sea el costo que esto signifique, tiene un plazo máximo de 5 años para la remediación total de estos pasivos. 5 años entonces. Además de estar, seguramente lo va a hacer con cooperativas, pymes, empresas medianas y grandes empresas, llevar adelante estos trabajos de remediación, lo que también, en forma paralela a lo que estén haciendo las nuevas empresas petroleras trabajando en esas concesiones, va a generar trabajo, no solamente va a recomponer el ambiente, sino que también va a estar generando trabajo. Ministro, ese punto, y con esto cerramos la nota, le agradecemos su predisposición y su tiempo, claro que seguiremos hablando. Una pregunta más de mi compañero y una pregunta más por mi parte. Mirando hacia adelante, usted dijo, puestos de trabajo. Bien sabemos que por la caída de la producción de YPF y en el sector petrolero y los servicios que están alrededor, ha habido mucha gente que se quedó sin trabajo. En la información oficial que difundió el gobierno el lunes, donde usted participó, plantean que la cesión de las 10 concesiones de la zona norte de la provincia, que va a tener asociado a Fomicruz, se asume una tarea de licitar en los próximos días. Fue planteado en esos términos. Concretamente, ¿qué plazo ve? A ver, ¿cuándo la cosa va a estar funcionando? ¿Con cuántas empresas? Al menos de lo que usted está en condiciones de afirmar. Porque hay mucha gente ¿no? Esperando trabajo en aquellos yacimientos que YPF está dejando de lado. Exactamente. Bueno, con la firma de la cesión se inicia un proceso administrativo. Esta semana está siendo ratificado por decreto del señor gobernador y a partir de allí comienza un plazo de 180 días máximo en los cuales YPF va a estar haciendo operación y mantenimiento de esas concesiones mientras la provincia licita estas áreas. Ahora, ¿cuántas empresas van a estar trabajando? ¿Cuáles van a ser las presentaciones? Es una licitación pública. No podemos determinarlo. Sabemos que un grupo empresarial que había estado trabajando con YPF haciendo una oferta y que no pudo llegar a un acuerdo justamente por estos pasivos ambientales que la provincia terminó de definir ahora y que antes no estaba definido, ese mismo grupo empresarial, con variantes, con incorporaciones o con empresas que se suman o no se suman, estaría haciendo una presentación a la provincia muy importante por las diferentes concesiones. Sabe que hablo de varias empresas porque el gobernador, al menos como expectativa, dijo, nosotros queremos que los yacimientos sean licitados por varias operadoras. Es decir, al menos sea una expectativa de cierta diversificación de empresas. Naturalmente, esas concesiones van a ser seguramente conformadas en clústeres de trabajo, donde dos o tres concesiones terminan conformando una unidad de trabajo. Naturalmente se va a dar así. No es lo mismo Cañadón León, La Escondida o Perales con Jankowski o Los Monos. Son cuestiones muy diferentes en su volumen de producción.
Entonces, hay que ver cuál es la distribución de la infraestructura, los caños, los tendidos eléctricos, qué es lo que tiene intrínsecamente la infraestructura que cada una de las concesiones tiene y cómo estas se pueden ir asociando para generar una unidad económica que sea viable. Claro. Si no, si una empresa licita por un área económica que no es viable, que no le da la escala o el tamaño necesario para que sea una unidad económica viable, en poco tiempo más vamos a tener inconvenientes porque va a llegar un fracaso esa situación. Entonces, seguramente las empresas se van a presentar, analizaremos esas ofertas que serán presentadas, es una licitación pública a nivel nacional, habrá posibilidad de que todas las empresas puedan analizar la información, presentarse y realizar una oferta, y las mejores ofertas, que tienen que ser muy superadoras a lo que venía llevando YPF, serán las que tendrán la posibilidad de hacerse de esas áreas para su producción. Por último, ministro, consultarle en qué etapa o qué novedades hay nuevas sobre Palermo Aike y el seguimiento que viene haciendo CGC en cuanto a inversiones y a trabajos en ese yacimiento. Bueno, el día lunes también se firmó un acuerdo, tal vez pasó desapercibido, se firmó un acuerdo entre YPF y la provincia de Santa Cruz, con lo cual YPF se compromete a ejecutar 3 perforaciones en Palermo Aike. Las mismas van a estar en el orden de los 60 millones de dólares, entre 18 y 20 millones de dólares cada perforación, con un equipo que estaría llegando entre septiembre y octubre de este año. Se acaba de terminar un estudio sísmico, en este momento se está analizando esa información geológica con programas específicos, además no se está analizando en el país, se está analizando en Estados Unidos. Eso va a determinar el lugar de las locaciones, el lugar donde van a estar las perforaciones, y YPF entre el campamento este y la Azucena va a estar ejecutando 3 perforaciones, y si esto ocurre, CGC ha manifestado que en sus yacimientos, ellos, si bien el equipo, porque la movilización del equipo es muy costosa, una vez que el equipo esté, seguramente o en forma conjunta, CGC haría 3 perforaciones más. Una importante noticia, ¿eh? Había pasado desapercibido, pero bien valía volverla a preguntar. Entonces hay, como así decirlo, una posibilidad importante de reactivación de la tarea de los equipos de perforación, ¿no? Son 2 cuestiones diferentes. Creemos que el flanco norte, con 81 años de historia, con yacimientos maduros, más allá de que pueda llegar a haber alguna aplicación de tecnología o de descubrimientos en lo que tiene que ver la D129, la formación D129, estamos hablando de yacimientos maduros y que deben ser explotados en forma eficiente, y se deben reducir los costos de explotación, el costo del barril, para que los mismos se pueda estabilizar el flanco norte. A diferencia de la zona sur de la provincia, en donde el no convencional, nuestra vaca muerta, que se llama Palermo Aike, nuestra roca madre, tenemos que conocerla, hay que hacer lo que se ha constatado, lo que se ha realizado con estudios sísmicos debe ser constatado con exploración, con pozos que vayan hasta la roca madre y constaten que se pueden liberar estas reservas. De ser así, se abren puertas muy importantes para la provincia de Santa Cruz para las próximas décadas. Bueno, nos extendemos un poco más. ¿Le preocupa el asunto del agua allí? Digo, la explotación de no convencional, el fracking, de ser exitoso en términos de explotación, utiliza muchísima agua de manera intensiva. ¿Es una preocupación general cuando se plantea esto? Concretamente en Santa Cruz, si la cosa va con ese norte de explotación, hay que prever. Usted habló del riesgo sísmico, ¿no? Tuvo una serie de estudios. ¿Por qué se fractura la roca, se fractura la piedra? La cuestión del agua, ¿es una preocupación o no? Primero que estamos trabajando, instalando sismógrafos. En pocos días más ya va a haber la información de colocación de instalación de sismógrafos con el Instituto Nacional. También estamos colocando un radar meteorológico en la zona de Esperanza con la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación. Estamos haciendo todo un estudio y recabando información tanto para represas como para el área hidrocarburífera de la zona de Esperanza. Y que esa información esté online en forma permanente
y que le pueda servir tanto a los organismos científicos nacionales como a la provincia de Santa Cruz. Se está trabajando en el tema. Respecto al agua, mire, para que tenga un parámetro, la primera perforación en el Maipa X1 fue realizada con agua de formación del yacimiento Marines que se encuentra cerca. Obviamente que es el mismo esquema que se va a seguir utilizando en las próximas perforaciones. No deberíamos tener inconvenientes de la provisión de agua siempre que utilicemos el agua de formación que los diferentes yacimientos, Boreadores, Amarines, BRM, bueno, todos los yacimientos que se encuentran en la zona puedan ser utilizados. Bien, es un tema que vamos a seguir y Un le lindo agradecemos. Sí, son temas complejos además, ¿no? Sí. Y bueno, usted lo plantea, ministro, es como cierta proyección de futuro, que es lo que en este caso el gobierno está buscando para la producción, generación de empleo, etcétera. Volveremos a consultarlo, le agradecemos su tiempo. Por favor, faltaba más. Y respecto al agua, una aclaración también. Uno de los temas que tuvo la primera perforación exploratoria fue justamente que había agua de formación. Bien, entonces, en el mismo lugar, depende la roca madre, es posible que tengamos agua y el mismo agua de formación que está in situ pueda ser utilizada para los proyectos de fractura. Bueno, son todas cuestiones que deben ser. Esto recién comienza, estamos como si fuéramos en Vaca Muerta en el año 2014, hace 10 años atrás. Hoy Vaca Muerta está recontra explorado, todo el mundo conoce la roca madre y sus particularidades porque hay cientos de perforaciones que así lo han constatado. Bueno, nosotros recién estamos arrancando a conocer nuestra roca madre y viendo las posibilidades productivas que tiene. Ahora sí, cerramos la entrevista, le agradecemos su tiempo, ministro. Muchachos, les mando un abrazo muy grande, muy atentos como siempre en la nota que han realizado, a su equipo de trabajo también. Les mando un fuerte abrazo y obviamente a todos los escuchas que se informan a través de la radio. Es el ministro Jaime Álvarez, el ministro de Energía y de Minería. Es una cartera que se ha ido ampliando a distintas áreas que son sensibles, ¿cierto? Son temas difíciles, siempre tampoco uno es un experto, ¿no? Pero el tema fracking, lo que he leído hace 10 años atrás, recuerdo, salió un libro muy, muy interesante, contó una serie de académicos que hablaban de la preocupación por el impacto ambiental del fracking, 2014-2015, mira, en esta radio, en este dial, en esta casa, hablamos de eso. Hace poco más de una década por Vaca Muerta. Claro, eso viene a Santa Cruz, ¿no? Que el fracking explicado de una forma muy elemental y casera sería como agujerear la tierra para pinchar una roca y extraer lo que hay adentro, ¿no? Y muy en profundidad, además. Muy en profundidad, y en ese pinchazo que se da, van líquidos, químicos y cosas que a su vez contaminan las napas de agua. Claro, pues se va inyectando a la perforación líquidos y fluidos, y esa agua que en algunos, como decía el ministro, subyace, es sacada y vuelta a inyectar. Claro. En otros no, porque tenés que extraer el agua de otros lados, pero es un tema, por así decirlo, más que controversial. Y otro tema que va ligado al tema del uso del agua en el fracking, como está haciendo en Vaca Muerta por estos días, donde hay una gran polémica, es el uso de las tierras o arenas especiales que se usa para inyectar y para perforar. Se está trayendo mucha arena tipo de silicio, un material así parecido, como la arena de playa, un parecido, de la provincia de Entre Ríos. Mira. De hecho hay no controversia, sino que hay mucho movimiento de camiones bateas o camiones tolva que van desde la provincia de Entre Ríos, pasan todo por provincia de Buenos Aires, hacia por la ruta 22 hacia la formación Vaca Muerta Anielo, ¿no? Cerramos de esta manera. Hoy es 4 de junio, venimos hablando de este tema hace ya un par de meses, de la ida de YPF y las nuevas empresas. Ahora sí que se firmó el acuerdo, antes era un primer memorando de entendimiento. Estimo que la expectativa del gobierno está que de acá a diciembre la cosa esté funcionando. Otro asunto es lo de la explotación de no convencional, que hasta ahora no dio los resultados esperados, y hay estos nuevos estudios que el ministro describía. Pero sea como sea, por la afirmativa o por la negativa, de acá lo que resta del año, estamos en la mitad del año, seguiremos hablando de esto. Bueno, veremos qué se concreta. ¿Decías algo más, Nica? Lo que me sorprendió, no sé si lo alcanzaron a escuchar bien, fue la confirmación que YPF
YPF firmó un compromiso de realizar 2 funciones o 2 perforaciones en Palermo. Porque ahí está CGC. Claro. Cuando supuestamente se retiraba, hay un compromiso. Y eso genera también trabajo, ¿no? Supuestamente, ¿no? Claro, y hay que ver si da los resultados que esperan, ¿no? Claro, sí. Pero bueno, veremos cómo sigue eso. Por supuesto que seguiremos abordando el tema. Son las 11:35. Rodri, anotá que también acertó Analía. Analía acertó la consigna cómo se llamaba la calle Alfonsín hasta hace algunos años atrás. Sí. El WhatsApp 516051. Tienen un rato más para participar. ¿Cómo se llamaba la calle Alfonsín hasta hace algunos años nada más? Para ganarse un desayuno en Nucha, ¿cierto? Exactamente, un desayuno para 2. Nada más tenés que contar esa pregunta, que es una pregunta, pero recontra sencilla. Recontra sencilla y tenés el desayuno, que viene bien para compartir con quien vos quieras en Nucha, que está en Alberdi y España. En la esquina, justo en la esquina. Está espectacular, Acá Nica fue, dijo que le hicieron café con corazoncito, con forma de corazoncito, con forma de flores. Es decir, es una muy buena cafetería. Una muy buena cafetería para compartir. Bueno, te actualizamos los datos del tiempo, si les parece bien. A esta hora de la mañana la temperatura es 2 grados 8 décimos. Veranito, 2 grados 9 bajo cero la sensación térmica, 5 grados la máxima para hoy, 0 la mínima. Hay alerta por vientos, por lluvias y nevadas para el sur de la provincia. Eso incluye también a Río Gallegos. Va a estar así todo el día. Hay máximas de viento de hasta 80 kilómetros por hora. ¿Sabes qué te quería preguntar? ¿Cómo se dice vaca muerta en inglés? ¿Dead cow? Claro, dead cow. ¿Cómo es? Dead cow. Dead cow. Y suena horrible vaca muerta. Uno se acostumbra a esos nombres, ¿no? Sí. Pero suena feo. Sí, suena feo. Digo, no es una linda imagen, no es una linda figura. Pero claro, es el yacimiento de hidrocarburos no convencional más grande de Argentina. Claro. Pero uno se acostumbra a esos nombres, ¿viste? Happy cow le deberían poner, ¿no? Una vaca feliz. Vaca feliz, exactamente. Bueno, 11:37 de la mañana. ¿Cómo venimos? ¿Bien? Venimos muy bien y nos vas a hablar del Himalaya. Sí. Porque anduvo una río galleguense por ahí. Sí, desde Río Gallegos al Himalaya, desde Río Gallegos a Nepal, desde Río Gallegos a una de las montañas más altas del mundo, si no la más alta, con más de 8.000, casi 9.000 metros de altura sobre el nivel del mar. ¿Quién es la protagonista? Es una vecina de acá, de la ciudad, una vecina de Río Gallegos que se llama Karina Gorge, que, decime si estoy pronunciando bien el apellido, Gorge, que es una reconocida nadadora de aguas abiertas de la capital, que ayer habló con Javi Cebeso en Rock and Frío, que hace unas entrevistas espectaculares a partir de las 5 de la tarde. Si no lo escuchaste, te lo recomiendo. Es un programón para tomarnos matecitos y escuchar atentamente, porque son historias de vida, básicamente, ¿no? Siempre llama a alguien, o gente que viaja por el mundo, o gente que ha hecho alguna travesía verdaderamente excepcional. Bueno, esta vez fue el turno de Karina, vecina de Río Gallegos. Viajó hasta Nepal, hizo un viaje que duró 13 días en la montaña, caminó 13 días en la montaña durante 10 horas por día, para que se entienda. Estamos hablando de una de las montañas más importantes del mundo y esta vecina hizo el 60% del total. Quedó ahí, le faltaba un poquitito, sí, claro, pero hay que subir a estas alturas. 38 grados bajo cero hacen a esa altura. Obviamente que cuando vos más subís, más perdés el aire. Cuanto más subís, más complicado se pone. Es un terreno difícil, con nieve, con roca. Bueno, la historia es una historia que yo creo que refleja lo que es la valentía, la superación personal, la conexión que existe con los paisajes. Y ella habló acá en esta radio, en Radio Nuevo Día, en Rock and Frío, y contó que fue verdaderamente un enorme desafío, porque dijo que el aire se ponía cada vez que hablaba, a esa altura se ponía cada vez más denso, que cada paso que daba era una decisión. También obviamente se refirió al tiempo que estuvo en silencio. ¿Qué tiene que ver el silencio? Claro, o sea, vos a esa altura sobre el nivel del mar, a 5.400 metros sobre el nivel del mar, hablas y quedás completamente agotado. Dice, el 75% del tiempo contó que estuvo en silencio y que pensaba en su papá y en su hermano y en lo que significaba llegar a lo más alto posible. Y acá viene, creo yo, la parte más fuerte de la historia.
porque el objetivo fue ese. ¿Para qué fue al Himalaya? ¿Por qué de Río Gallegos al Himalaya? ¿Por qué eligió un terreno así? Se podría haber ido al Caribe a disfrutar, pero no, se fue al Himalaya. ¿Para qué? Para dejar las cenizas en ese lugar que tanto soñaron, su hermano y su padre. O sea, para dejar las cenizas de sus familiares, viajó hasta allá, hizo tremendo viaje, se la jugó, básicamente es un desafío, te diría que peligroso, hacer el Monte Everest. Se levantaba a las 3 de la mañana y caminaba con 20 grados de sensación térmica de temperatura. Nosotros nos quejamos porque hacen 3 grados bajo cero, y vos fijate la historia de Karina Gorch, vecina de Río Gallegos, que bueno, que no quería dejar de contarlas. Me pareció muy emotivo por el desafío físico, por el desafío mental, y también porque llevó parte de las cenizas de su papá y la quería dejar lo más alto posible, pensó en ellos en cada paso y lo logró. Así que bueno, esta mención y el recuerdo de que hoy a las 5 de la tarde, otra vez Rock and Frío, lo vas a poder escuchar por el diario Nuevo Día, a través del diarionuevodía.com.ar, y tenés el streaming de la radio. Lo escuchás en vivo a Javi Cebeso con estas historias de vida que son fantásticas y que tienen mucho que ver con nosotros también. Esto lo busqué con la inteligencia artificial de Google, quiero decirlo porque mis conocimientos en geografía no son tan agudos. El Himalaya es la cordillera más alta de la Tierra. El monte Everest, que se encuentra en el Himalaya, es la montaña más alta del mundo. Del mundo, es decir, sí. así, esa es la equiparación entre una y otra, ¿no? El Himalaya como cordillera, el monte que se encuentra allí en el Himalaya, bueno, sabemos que es la montaña más alta del mundo. Y mucha gente ha muerto subiendo el Himalaya. Hay videos Muchísima impresionantes. No sé si han visto videos. He visto videos. Son realmente muy impresionantes. O de escaladores que se han entrenado toda la vida y que han ido una y otra vez a intentarlo, porque no es fácil hacer cumbre. No es fácil, es muy Van complicado. con ayudantes, con gente que se llaman porteadores o los sherpas. Los sherpas. Para subir y llevar muchas veces parte de su equipaje, ¿no? Abrigos, cuerdas, todas esas cosas, ¿no? Total. Bueno, ahí veía que... Un desafío. Tenés que firmar antes de subir, tenés que firmar en Nepal, tenés que firmar unos papeles que te haces cargo vos de tu propio destino. Es una decisión tuya, o sea, Exacto. Imagínate la presión al que te hacen firmar ese papel y decir, bueno, soy yo y la montaña y nada más. Es como, ese firmar un papel es como cuando vos firmás con la CTC, la Asociación de Turismo Carretera. Claro, sí. El seguro para ir a cubrir. Que lo que te pase a vos, bueno... ¿Para ir a cubrir qué? Las carreras. ¿Como periodista? Sí, pero eso no se hace cargo de nada. Mirá, no sabía que existía eso. A favor de la CTC. Si a vos te pasa algo... Si te pisa un Chevy, bancátela. Claro, y chau, y lo cobra la CTC. No lo cobrás vos. Mirá, no sabía eso. Eso es lo controversial. Un dato de Karina. Karina es una nadadora de aguas abiertas de acá de Río Gallegos que logró hacer una travesía tremenda en el río Santa Cruz. 100 kilómetros nadando en el río Santa Cruz. O sea, fíjate, no es para cualquiera. No es que vamos al Himalaya, quiero llegar a lo más alto. No, tenés que tener una preparación física excepcional para poder someterte a eso. No cualquiera. Es una... Se puede decir que Karina es, no sé, una woman man. ¿Cómo? ¿Una superwoman? Sí, una Iron Woman. Iron Woman. Está bien. No una Iron Man, sino una Iron Woman. ¿no? Iron Woman, sí. Total. Una mujer de acero, porque hace estas... son extremos. Actividades deportivas extremas, ¿no? Total. Me encantaría hacerlo algún día, pero para eso tengo que dejar de fumar, me parece. Sí, amigo, tiene que dejar de fumar. Yo tampoco no soy consejero de nadie. Sí. Pero la verdad que hay que tener un estado físico importante. Total. Sobre todo para este último desafío que hizo Karina, ¿no? De subir el Monte Everest. El Monte Everest, ¿no? Tremendo. Qué sensación, ¿no? Porque más allá del frío, que es parte tuya, pero ese que dijo ella que no pensaba, que solamente pensaba en su papá y en su papá y en su hermano. En llevar las cenizas y dejarlas en lo más alto, como ellos hubiesen soñado. Nada más, no. Sí. Estás tocándole el timbre. Adiós. Total. Hay que ver si atiende. Estás en la puerta del cielo. Y ahí hay que ver si se atiende. Se atiende. Que preferimos que no. No está. Tocás y te vas. Claro, no está. Mientras tanto, en otro lugar del mundo, al común de los mortales, nos cuesta el último kilómetro de los 10 de la subida a Laguna de los Tres en el Chaltén.
que no es escalada, sino trekking, ¿no? Hermoso. Es caminata... ¿Cuántas horas? con 8 horas. pendiente- 10 No, horas. menos. No, eso ni de y vuelta si te quedas un par de horitas allá. Ajá. En 4 horas lo haces. ¿En 4 horas? Promedio, ¿no? Puede quintar de menos, puede quintar de más. 4 horas nada más y de vuelta no. No, de ida. Ah, de ida. Por Ah. eso, cuando dijo Nika 10, dije, entre ida y vuelta y Claro, quedarte un par de sí. horitas, te lleva el día entero. Sí, el último Pero kilómetro. el último kilómetro Es es el durísimo. empinado, es durísimo. Sí. Y digo, ¿no? A los comunes de los mortales nos cuesta ese kilómetro. Esta muchacha anda ya por el Himalaya. Total. Un ejemplo, un ejemplo, una historia de vida que la escuchaste acá y te la contamos, pero que en realidad es material exclusivo de Rock and Frío, programa que se emite en esta radio todos los días a las 5 de la tarde con la voz de Javi Cebeso. Son las 11:45 minutos. Lo habíamos anunciado entre los títulos. El Turismo Nacional, el TN, la categoría del Chapa Chapa, la categoría que dice tu auto también corre, porque sí es cierto, corren todos autos prácticamente que se fabrican o ensamblan en el país, no viene a Gallegos, chicos. Esto lo confirmó Sebastián Gómez. Sebastián Gómez es el presidente del Automóvil Club Río Gallegos y también piloto de la clase 3 de los autos más grandes, juntos con Tiago Martínez, de esa categoría automovilística que tiene el país, una de las más populares. Bueno, Gómez confirmó que el TN no vendrá a Gallegos, apuntó al cierre del aeropuerto Norberto Fernández, que complica la logística más de lo habitual. Al estar tan lejos, muchos equipos optan por no venir, por venir en avión. Los pilotos y algunos técnicos vienen en avión, mientras que mecánicos y parte del staff vienen por tierra en los camiones, ¿no? Lo difícil es que no hay conexión aérea y que la única conexión aérea se daría con el aeropuerto de Calafate, y esto ha complicado las cosas, y por ello el presidente del Automóvil Club confirmó que no se va a poder disputar la carrera del TN, que estaba previsto para el 12 de octubre en el Autódromo José Muñiz. Esto también se confirmó ayer, pero horas antes el propio intendente Pablo Grasso había mencionado que era imposible, no estaban dadas las condiciones para la llegada del turismo nacional a Río Gallegos como se lo había anunciado, por esta circunstancia, el cierre del aeropuerto por tareas de mantenimiento de su pista de rodaje y accesorios. Así que bueno, Gómez dijo que el Autódromo de Río Gallegos obviamente está en condiciones de recibir al TN, así como, pero que depende de una decisión de gobiernos traerlas o no, ¿no? En este caso, claro, la decisión pasa más allá porque está vinculado a Aeropuertos Argentina, ¿no? Que es el operador o quien tiene la concesión del manejo del terminal aéreo. El intendente Grasso también lo había anunciado horas antes, la no llegada del TN, y también veía como un cuadro complicado el tema de las perspectivas para la realización del Festival Aniversario de la Ciudad, por este mismo tema, ¿no? Las vinculaciones aéreas. Claro, porque el festejo aniversario de Río Gallegos, que culmina el 19 de diciembre, día en que cumplimos años, el último espectáculo musical suele ser el 18, ¿cierto? El Exacto. 18 de la noche. Sí. Y de ahí más o menos contale 5 días para atrás. Ujú. El aeropuerto para esa fecha va a estar cerrado, porque al menos en los papeles hasta ahora, cuando cierre a inicios de septiembre, reabrirá el 22 de diciembre, es decir, unos días después del aniversario de Gallegos, y eso abre el interrogante de si el intendente, si la intendencia tiene la expectativa de hacer una grilla de artistas tipo Festival Nacional como lo viene haciendo, bueno, ¿cómo será la cuestión logística con el aeropuerto cerrado? Sí. El propio intendente está planteando la preocupación, veremos, bueno, cómo decanta, ¿no? Y qué se va oficializando, además un evento que lleva mucho tiempo de anticipación organizarlo. Hoy Sí. comes rico y sin complicarte. En Autoservicio Donaldo, como cada día, te esperan platos caseros que te hacen volver. El menú de hoy, escuchá, merluza a la romana. Qué rico, merluza a la romana. Riquísimo, marinada, como decía Beto. Zapallitos rellenos. Y si buscas algo más económico, pollito a la portuguesa, qué rico el pollo a la portuguesa. Yo te diría que me pediría los 3. Todo listo para llevar calentito y sabroso en Alvear 1178. Pasá por Donaldo
y llena tu almuerzo de sabor, como en casa. ¿No sabes qué cocinar? Donaldo. I know you don't get a chance to take a break this often. Dirán que es un bache, yo digo que es un momento reflexivo. Están todos mirando y este pibe que no habla, ¿qué le pasa? Estaba sonando Daft Punk un toque. Daft Punk, alta banda, diría un amigo. Lose yourself to dance. Es como perdete bailando. Lose yourself to dance. Perdete a vos mismo bailando. Ok. O para bailar. ¿Viste? Las traducciones tienen así como... Siempre se puede ajustar la traducción. Pero es como andá y perdete bailando. No hay nada más lindo que bailar, Nada más lindo que bailar. Che, déjalo para consigna eso. Hoy Este- metimos buenos temas de charla en consigna. ¿Puedo anotar eso para otra consigna? Que no hay nada más lindo que bailar. Hoy hablamos de los TOC hace una hora atrás y no es la consigna. Sí. Y salió linda la charla. Sí. Ahora vos decís, es una afirmación. No hay nada más lindo que bailar. Nada más lindo que bailar, verdaderamente. Va, no sé. Lose yourself to dance, o como se diga. Lose yourself To dance. to dance. Ok. Eso dice el estribillo. Fíjate cuando lo diga que tiene toda la onda además. Lucio Fel tu dance. Así, ¿no? Claro, algo Bueno. así. Ayer vino Lucio, no. el Lucio. riojano se quedó dormido y ahora vino un inglés rudimentario. Claro, digamos. claro. Está muy bien. Lucio Ferchuden, Claro. ¿no? ¿O qué podría ser? Lucio, Fernando y no sé qué. Los dientes, ¿no? Ahí está, escucha. Lucio Ferrubén. Lucio Ferrubén. Ah, Lucio Ferro. Lucio Ferrubén. Ahí está. Una más. Lucio Ferrubén. Saludos a los tres de paso. Sí. A Lucio, a Fer y a Rubén. Con qué poco somos felices. No sé ustedes, pero nosotros así con muy poquito somos felices. Son las 11:51. Esa es la frase de cabecera tuya en inglés. El Let's Go. Igual son y 51, decilo en 15. Cuando entremos a bonus track, vamos metiendo esa frase. Bueno, seguimos al aire hasta el mediodía y un ratito más. Vamos a hacer un bloque de audios breve. Porque está bueno contar la noticia. Y fíjense cómo en esta alocada realidad argentina se filtran los temas gruesos. Enseguida Rodri nos va a contar, tengamos la mirada puesta en el Congreso de la Nación hoy. Ya vamos a ver por qué. Ya vamos a saber por qué. De hecho, bueno, porque es miércoles, ¿no? Y ya sabemos qué pasa los miércoles en el Congreso. Ya está la mirada puesta en el Congreso. En Ya, este momento los así alrededores es. del Congreso están completamente colmados porque se confluyeron, ya después te contaré en detalle, pero digo, confluyeron todas las protestas y todos los reclamos en la de los jubilados. Fíjate vos, se corrió el 3 de junio, que es el Ni Una Menos, se corrió para hoy. Es decir, que se va a sumar a los jubilados, las familias con chicos enfermos con discapacidad, se va a sumar también la gente del Garrahan, se va a sumar también las feministas y va a ser una marcha multitudinaria a la que lamentablemente no estamos tan acostumbrados a ver los miércoles en compañía de los jubilados. Enseguida desarrollamos un poco más. Ayer nos lo anticipó con absoluta claridad conceptual, diría, Lucía Caballero. Lucía Caballero es una de las fundadoras del movimiento Ni Una Menos. Ayer pudimos conversar con ella unos minutos y nos dijo, para nosotros el día es mañana. Es decir, se ha cambiado la fecha del 3 de junio para acompañar a los jubilados. Pero decíamos, ¿no? Cómo hoy en el Congreso van a confluir cosas que tienen que ver, por ejemplo, con el Garrahan. Son dos audios muy breves, pero fíjense ustedes cómo la cuestión de fondo, que es la situación de la salud pública en Argentina, se mete en estas declaraciones. El papá de Pablo Grillo, el fotoreportero que fue impactado por un proyectil de gas lacrimógeno hace más de 2 meses y que estuvo peleando por su vida, ayer habló. ¿Por qué habló Fabián? Así se llama su papá. Porque le dieron de alta. Nosotros contamos la noticia más o menos hasta ahora. Escuchemos un fragmento del audio que bien vale la pena compartir, porque en una segunda parte habló uno de las máximas autoridades del hospital, que es el Hospital Ramos Mejía, donde estuvo allí Pablo Grillo luchando por su vida. Pero esto contaba el papá. Y un testimonio de eso es mi hijo. Y bueno, y en contraste es lo otro, ¿no? En contraste es el odio, es la motosierra, es el símbolo que eligieron ellos, la motosierra. Ese es el contraste, ¿sí? Es la destrucción. Allí en esas declaraciones, el papá de Pablo Grillo termina opinando sobre lo que está pasando, ¿no? En su descripción, lo que cuenta Fabián
estaba muy emocionado. En la rueda de prensa se largó a llorar varias veces. Decía el valor que tuvo, en este caso, el Hospital Ramos Mejía en todas sus áreas para literalmente salvarle la vida a su hijo. El subdirector del hospital también habló en el día de ayer, en el momento del alta. Compartimos un fragmento de sus palabras. Obviamente, él entra acá, todos los miércoles llegan lesionados a este hospital por las marchas del Congreso. Este caso fue el extremo, o sea, la gravedad que él tuvo cuando ingresó fue mucho más alta de lo que los medios dijeron. Realmente estaba crítico, cerca de la muerte, y el trabajo rápido de los neurocirujanos, de la gente de emergentología de la guardia, y después la reanimación que hace todo el servicio de terapia intensiva fue asombrosa. La verdad me siento orgulloso del hospital al cual pertenezco. Estoy en este hospital, estuve en terapia intensiva como jefe de terapia intensiva durante varios años, hace más de 30 años que estoy en el hospital, actualmente como subdirector médico, pero me enorgullece el hospital y la salud pública que tenemos. Estas palabras, Juan Pablo Rossini las dice emocionado, con sus ojos llenos de lágrimas. Y claro que no es casual su última frase, ¿no? Estoy orgulloso no solo del hospital, sino de lo que la salud pública hace posible. Y fíjense en el primer tramo, las primeras palabras que elegimos para compartir con ustedes, dice: todos los miércoles llegan personas lesionadas por la represión en el Congreso. Eso es lo que empezó diciendo. Sí. Todos los miércoles llega gente acá. Claro, en muchos casos son heridos leves, afortunadamente, pero también dice el médico, subdirector del Hospital Ramos Mejía, Juan Pablo Rossini, que el caso de Pablo Grillo, que ayer le dieron de alta y que tiene una larguísima recuperación, porque el impacto fue en su cabeza, ¿cierto?, del cartucho de gas lacrimógeno, dijo también con toda claridad que la gravedad incluso fue más de lo que se supo públicamente. Y todos recordamos, ¿no?, que lo que se sabía públicamente es que estaba luchando de veras por su vida. Él en esta conferencia de prensa hace una descripción del tipo de tratamiento que recibió. Y fue un tratamiento multidisciplinario con intervención quirúrgica de urgencia para salvarle la vida, literalmente. Y bueno, la cuestión de fondo, ¿no? Incluso el papá de Pablo Grillo, Fabián, en el fragmento cortito que escuchamos, él critica la lógica de la motosierra. Y él en su momento dijo, miren, sí, cuando la ministra Patricia Bullrich dijo que esto le pasó a un militante kirchnerista, como para bajarle el precio, es decir, no era un fotoreportero, era un militante. Ya cosa de por sí que es discutible y hemos discutido aquí largamente. Pero algo que dice el papá del fotógrafo es: nosotros la verdad que estamos orgullosos de ser militantes. Es decir, no lo negamos, pero no es el punto. Digamos, cuando casi mi hijo muere. Y en sus palabras ayer, que fueron bastante extensas, él termina como tomando partido en este contexto de esta discusión. El subdirector del hospital, podríamos decir con más elegancia, pero con la misma elocuencia, habla del valor de la salud pública. Y claro que la clave de lectura es lo que está pasando con el Hospital Garrahan y alrededores. ¿Qué más podemos sumar, Rodri, para tener la mirada atenta al Congreso de la Nación? Bueno, datos importantes que giran alrededor de lo que hoy va a ser noticia y de la principal noticia de hoy, seguramente tapa de los principales diarios de mañana, pero datos de contexto. Hoy, 4 de junio, se cumplen 50 años del Rodrigazo. 50 años del anuncio de un plan económico que pone fin al modelo industrialista en la Argentina, que es un plan económico que después continúa la dictadura, que deriva en devaluación, que deriva en la suba de tarifas, que deriva en una serie de problemas, en una crisis tremenda para la Argentina, que, bueno, se ha hablado, lo digo esto porque se ha hablado mucho del Rodrigazo y se ha hablado mucho de otras crisis en la Argentina. Y bueno, estamos en un contexto relativamente parecido, ¿no? Donde se está atacando la industria local y hoy se están cumpliendo 50 años de aquel fenómeno que parece que la historia vuelve a repetirse una y otra vez. Dicho esto, también hoy se conoce que los senadores en la República Argentina van a pasar a ganar casi $10.000 por mes. Un dato no menor, o sea, 9,5 millones de pesos se aumentaron. El 8% en un año los senadores, mientras a vos te están planchando el sueldo en un 1% mensual, con suerte, y si te lo dan, vos ves que los políticos siempre terminan, digamos, bien acomodados.
Y hablo de los senadores porque hablo del Congreso. Lo que se va a hablar hoy no va a ser lo que va a pasar en la Cámara Alta, sino en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados. Hay bloques de opositores en la Cámara de Diputados que van a buscar hoy quórum para hacer una sesión especial con el objetivo de tratar proyectos relacionados con el tema de jubilaciones y discapacidad, que son temas de los cuales el gobierno obviamente no quiere hablar, ¿no? Porque todo lo que propone, o todas estas propuestas que se van a tratar en el Congreso en esta jornada, donde además, ya te anticipamos recién, hay muchísimos manifestantes en la puerta, en los alrededores. Todos los temas que se van a tratar son temas que derivan en la ampliación del gasto público, cosa que, como bien usted sabe, el gobierno no quiere. El gobierno busca lo contrario, busca planchar los salarios, recortar el gasto público, y el reclamo de los diputados, o lo que se va a buscar discutir hoy, es la prórroga de la moratoria provisional, que es un tema que ya se terminó, la prórroga hace unos meses atrás, un mes atrás más o menos. Van a buscar que la gente que no cumple con los años de aporte pueda jubilarse igualmente. Después, el aumento excepcional de las jubilaciones de un 7%. Recordamos que hay una pérdida real de las jubilaciones en comparación entre este año y el año pasado. Un bono complementario para levantar un poquito el poder adquisitivo, por lo menos una vez, de los jubilados. La declaración de emergencia en discapacidad, que es el tema del momento, por lo que está pasando también, además, en el Hospital Garrahan, y también la emergencia y la declaración de zona de desastre por inundaciones, las lluvias que hubo en el Gran Buenos Aires hace muy poquito tiempo. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué está pasando? Alrededor del Congreso hay organizaciones sociales, gremios, colectivos de personas con discapacidad, trabajadores del Hospital del Garrahan, agrupaciones universitarias. Creo que como nunca antes, o como pocas veces desde que todos los miércoles marchan los jubilados, se confluyen. Bueno, la otra masiva anterior había sido cuando fueron los barra bravas, los barra bravas, bueno, los hinchas de los equipos que fueron a acompañar a los jubilados. Pero esta vez va a haber un acompañamiento muy grande, del cual también va a participar el movimiento feminista, que corrió, mirá vos, el 3 de junio, corrió el acto y lo pasó para el 4 de junio para acoplarse a un reclamo que pretende ser masivo. Así que esta es la información. Ya sabés, la postura de la oposición es la que te acabo de comentar. Esto es lo que va a proponer, mientras por el otro lado el gobierno de Javier Milei advierte que todas estas cosas que se están pidiendo estiman un gasto importante, que estiman un impacto fiscal importante, y obviamente que hay una amenaza real de que si esto se llega a aprobar el día de hoy, ¿qué va a pasar? Ustedes, amigos, ya saben. ¿Qué pasa si se aprueba esto en diputados? Se veta, básicamente. Esa es la amenaza que hay. Afirmó Martín Menem, no es ninguna amenaza en realidad, dijo, lo vamos a vetar. Así que hay amenaza de veto. También se va a tratar estos temas en el Congreso de la Nación. Si esto avanza, se veta y otra vez se vuelve para atrás y otra vez se siguen generando los reclamos de los jubilados como cada miércoles. Nos apunta Mariela: me emocioné ayer con las palabras del compañero del Ramos Mejía. Mariela es trabajadora de la salud, ¿cierto? Trabaja en el Centro de Salud Mental. Hablamos de Mariela Gamboa, que es oyente del programa. Ella se emocionó, nos cuenta, con las palabras del compañero del Ramos Mejía. Los que laburamos todos los días, que tanto sufrimos, sabemos lo que es y lo que duele el destrato sistemático de los gobiernos. Eso es lo que nos cuenta nuestro oyente al 51 60 51. Rodri y Nica, vamos haciendo el bonus track, cerrando con algunas cosas. El bonus track es lo que sucede en este programa después del mediodía, y para ordenarnos, anotamos a la última participante, Rodri, ¿te parece? Dale. Porque hay una más, una oyente más, un mensaje más. ¿De quién? Que acertó. Ahora sí damos la respuesta. ¿Lo leo con la respuesta? No. ¿Vos decís que la gente siga participando? Sí. Bueno, no, ok. Bueno, si querés leerla, léela. No, mejor no la leas. Bueno, dale. Léela. La respuesta, la consigna, ¿cuál era? ¿Cómo se llamaba antes la calle Alfonsín? Y la respuesta a la consigna por la cual estás participando por un desayuno para 2 personas en Nucha. No, ahora no leo nada. No leamos, está. Dice Andrea. Cerramos acá. Hacemos como la intendenta de los antiguos, cerrame. Nos vamos. No, por favor. Sí. Por favor. Mira, está jodida la cosa en los antiguos. Andrea dice, bueno, Andrea, anotala. Sí. Termina su DNI en 155. Andrea. Hola, Sí. la calle Alfonsín se llamaba Libertad. Sí, señor. Fuerte ese aplauso arriba, ese aplauso para este boliche. En un rato
doble aplauso para el ganador o la ganadora. En este caso, el aplauso para Andrea es porque acertó la respuesta. Todavía no decimos el ganador o la ganadora, que además el desayuno es para 2. Sí. Así, bueno, podrá ser con Ujú. un acompañante o te repetís, ¿no? Che, mira, me dan un desayuno para 2 y desayunás 2 veces. 2 veces, claro. ¿Vos sabías la respuesta? Sí. Creo que la enorme mayoría de las personas lo sabía, aunque hubo un mensaje y que no fue corregido, que Sí. se equivocó. No Dijo me que era la digas. Sarmiento. No. Que me la digas. Alfonsín antes era la Sarmiento. La Sarmiento sigue siendo la Sarmiento. De hecho, es una de las calles más anchas del centro que va hacia la ría. Allí está la cuenca Sarmiento, ¿no? El caño grande de desagüe que se colocó hace algunos años atrás y que desemboca en la Plaza de la República, que ahora el intendente Grasso la rebautizó, ¿no? Sí. La Plaza Paseo Paseo, de de los los Presidentes. Presidentes. Che, ¿les gusta, Exactamente. ¿les gusta ese Paseo de los Presidentes? Paseo, bueno. a mí no. A mí nunca me terminó de gustar. ¿El paseo de No. los presidentes? No. Le faltaría algo más. Es muy gris, es muy opaco. Claro, le faltaría algo más de verde. No, pero digo los A mí no me gustan los monumentos Los en general monumentos igual. cuestión son- yo no tengo- me gusta el color de esos monumentos. Ah, de las estatuas. Sí, yo contra Claro, eso... las estatuas de los presidentes democráticos. Sí. Aclaro, no me gustan los monumentos en general. Pero bueno, sobre gusto no hay nada escrito. Sí, pero sale de lo normal igual, ¿viste? Porque va de la mano, porque eso antiguamente se llamaba la Plaza de la República. Antiguamente hasta hace 6 añitos Sí, atrás. pero Antes de la... Menos. A mí me parece antes de la que gestión de Grasso. Sí, a mí me parece que sigue siendo Plaza de la República, pero dentro de la Plaza de la Anexo República. Paseo de los Presidentes. Exacto, porque ahí estaban, otrora en bronce, estaban los escudos de las 23 provincias que conforman la Argentina, ¿no? Algunos deteriorados, un tiempo se los robaban, pero todavía le falta un poquito más de poner en valor esa plaza que, dicho sea de paso, tiene el mástil, uno de los mástiles más altos de la ciudad. Es bonito ese sí, mástil. no está, no es el mástil más alto el de Kirchner y San Martín. Es Hubo- cierto, el perdón. de la República es más alto. Quiero hacer una acotación. Hubo uno más alto todavía, que fue el de allá el de los petroleros. Sí, pero vamos a cosas de la Gubernamentales e institucionales. Bueno, hasta Sí, acá. es cierto que los petroleros chapearon con que el Sí, mástil, es más, claro. no sé si dijeron el mástil más alto de la Patagonia. ¿Vos sabías la historia de por qué ese mástil lo tuvieron que, entre comillas, cancelar? ¿Saben por qué? No. Porque dicen que golpeaba no me sale la palabra. Desconozco. El... No me va a Con salir que lo tampoco. subís. Ah, la rondana. La rondana, gracias. ¿Así se llama rondana? La rondana, sí, la rondana no, la cuerda, La digamos. cuerda, La sí. cuerda de Va en una rondana. Sí. Que Dicen que los días de viento pegaba mucho. y despertaba a todos los vecinos de Todos San los Benito. vecinos de San Benito. Y hubo quejas y tuvieron que hacer algo con eso. Viste, cuando se hacen cosas sin asesoría, o no es lo mismo hacer el mástil más alto en provincia de Buenos Aires, en plena provincia de Buenos Aires, en el centro de la provincia de Buenos Aires, que hacerlo acá, ¿no? El bonus track tiene esta cosa aleatoria. Dijimos que un oyente se equivocó de calle, que no era Libertad, sino Sarmiento. De la Sarmiento agarramos la Sarmiento al fondo, llamamos a la Plaza Sí. República. Empezamos a hablar del monumento de los presidentes, del mástil, en el medio metimos el nombre de la ruedita del mástil y los problemas del mástil de los petroleros. Y cómo me gusta la salsa boloñesa. Riquísima, ¿no? Me gusta mucho, sí. ¿La familia bien? ¿Las cosas bien? Las No. cosas bien. ¿Tus cosas bien? ¿El riojano Exacto. cómo anda? No vino el riojano. Se ha quedado dormido. Es medio mendocino ese Sí. riojano. De tantas cosas hoy, justo da para el concurso, ¿no? ¿Qué nombre tiene? O sea, tenía anteriormente la Alfonsín. Claro. Libertad, libertarios. Por eso las pistas que dimos Sí. era muy fácil la consigna, Sí. pero es que esa palabra está siendo resignificada Sí. por el presidente Milei y la gente que lo sigue. Sí. ¡Amo! Pero yo no te amo. Pero profundizando, ¿no? En el sentido de la palabra. Haces uso de la libertad con una motosierra. Haces uso de la libertad sesgando o cortando los derechos adquiridos de años, ¿no?
¿qué sentido tiene entonces esa palabra, no? Libertad para ese sector de la sociedad o ese sector político, ¿no? Claro, la tesis es qué cosas haces en nombre de la libertad. Bueno, coincido con tu tesis, así como discusión general de este tiempo, así como encuadre general de la discusión. Y las palabras es cierto que se resignifican. Sí. Quiero decir, es cierto que las palabras, según los contextos sociales, políticos, históricos, se ponen en discusión. Sí. Y porque es una cosa viva, ¿cierto? Ujú. La historia, el significado de las palabras, los símbolos. Y bueno, y ahora es una palabra en tensión. Y coincido con tu tesis, ¿no? Las cosas que se hacen en nombre de la libertad no cuenten conmigo, básicamente. Sí, ese- No cuenten conmigo. Otra palabra que se hace resignificado es la palabra libertario. Libertarios eran los anarquistas, o libertarios Ujú. son los anarquistas. Sí. Y ahora el libertario es el anarcocapitalismo, que no es Ujú. lo mismo que el No, anarquismo. claro. Son cosas Entonces, muy diametralmente diferentes. Es una discusión ideológica e histórica. Sí, 200 años. mínimo. 200, sí, Sí. 150. La asociación que se hace entre la palabra libertad Ujú. económica o libertad de mercado y la libertad de los pueblos, ¿no? Se ha confundido a propósito, tal vez. Siguiendo este bonus track, enseguida, ahora sí hacemos el sorteo. ¿Está Sí. todo el sistema instalado en tu compu? Está todo ok, está todo legal, está todo bien. ¿Es la Todo plataforma bien. que venía usando Juli para los sorteos? Es la misma plataforma. ¿Cómo podés describirla? Porque es una aplicación que funciona muy bien. Se llama sorteados.com y vos pones el nombre de cada uno de los participantes y pones la cantidad de premios y se sortea. Así de simple. Y ahí queda el ganador o la ganadora. Fiscal general de todas las cosas, ese es el cargo en este momento de Brian Álvarez. Vamos, Que haya, comandante. que haya ahí tambores o alguna cosita lista. El ganador es... La frase que usted dice. El ganador... Para, ¿me pones los tambores de vuelta? Perdón, porque se me... ¡A cruzar los dedos! 1, 2, 3, va. El ganador es... O la ganadora... Para, ponerme de vuelta los tambores. Porque... Ah, no, ya está. La ganadora es... Se está calambrando el muchacho de los tambores. Andrea. Fuerte ese aplauso para Andrea. Vamos, Andrea, te llevaste el desayuno para 2 personas de Nucha. Andrea, bien ahí, vamos todavía. Contanos después con quién lo vas a compartir o ¿sabes qué? Mejor cuando vayas, sacar una fotito y mandanos. Que Hacete queremos una ver. selfie en Nucha. Hacete una selfie en Nucha. Nucha, que es la cafetería tradicional de Buenos Aires, que ahora está en Río Gallegos, que la podés encontrar en Alberdi y España. En la esquina, ahí vas a tomar el mejor café, el más rico, los más ricos desayunos y también obviamente almuerzos. En Nucha, Nucha es en Instagram, lo vas a encontrar como bakery_Río Gallegos. Nucha, cafetería en Alberdi y España. El mensaje de la ganadora decía: hola, la calle Alfonsín se llamaba Libertad, Andrea, terminación del DNI 155. ¿5-5? Sí. Una 5-5, La caída de Perón se me viene, pero no. El 55. No. Pero eso no es la quiniela, ¿no? No es la quiniela, no. El 55 no me acuerdo Porque qué era. Hace una hora atrás Sí. estuviste diciendo de memoria, Rodri, Sí. seguimos el chiste porque laburaste en loterías, Sí. haciendo locución, entonces sabés el significado de casi todos los números en la quiniela. Los números per loto. Los números, los gallegos, el 55, ahí está. Ajá. Los gallegos, Creo. que vaya entrando ese muchacho canadiense. ¿Ustedes escuchaban esta música? No es su hit, de todos modos. Para ver, canadiense. Sí. Brian Adams. Acertó. Sí. Este igual es más, no te digo que es de lo nuevo, porque sigue tocando a Brian Adams, pero es una efeméride musical. Hoy venimos con las pelotas. Porque el Con la disco... banda Las Pelotas. Sí, con la banda Las Pelotas. Sí. Bueno, si querés seguimos hablando de la Plaza de la República. Están los presidentes y a mí lo que me molestan son las pelotas en el suelo. Esas bolas que hay adornando la ciudad me caen pésimo. Me cuento entre... Te rompe las pelotas. No sé si Literalmente. tanto, Sí. no sé si tanto. Literalmente. Claro, está cantado, ¿no? Bueno, sí, las bolas por el piso es el otro chiste Sí. cantado. Sí, sí, de sí. hecho, es literal, ¿no? Las bolas están en el piso. Las bolas de... Sumé para consignas los próximos días. Hablar de Tox, Ok. que salió el tema hace una hora y pico. Bien. Vos dijiste que no hay nada mejor que bailar. No hay nada mejor que bailar.
y lo vas a seguir reafirmando. Totalmente. Igual no bailo, pero no hay nada mejor que bailar. ¿Puedo sumar la consigna de las bolas en el suelo? Las bolas en el suelo. Son bolas, ¿no? ¿Cómo se dice técnicamente? Esferas. Esferas. Bolas. Y Pelota bola- queda feo. para Son mí- bolas, ¿no? Para mí pelotas queda bien. Las pelotas. Pelotas Bueno. de cemento armado. Bueno, el bonus track es así. Si usted nunca escuchó el programa, no se espante, es un tanto aleatorio, pero vamos. Decíamos que abrimos musicalmente con el grupo de rock Las Pelotas, porque un día como hoy, es decir, un 4 de junio, pero del 94, publicaban el disco Máscaras de Sal. Y en ese cancionero, en esa playlist de ese disco de Las Pelotas, está el tema Si Supieras, que además es uno de sus grandes hits. Sí. Abrimos con eso y otra efeméride musical dice que Bryan Adams, el canadiense, publicó esta canción. En realidad es un disco que se llama 18 Till I Die, algo así como 18 antes de que me muera. Nombre raro para un disco, él que lo explique de todos modos. Y el nombre de esta canción es más complicado todavía. A ver. De hecho está en el estribillo. Sí, ahí lo está diciendo. Es la única cosa que luce bien en mí, sos vos. Esa. La única Básicamente se quiere levantar a alguien, pero lo dice con esta elegancia, ¿no? La Ahí le única está cosa diciendo, the only thing, Lo único que necesito. claro, va jugando con el título only de la thing. canción. Es the only thing that looks good on me is you. La única cosa que se ve bien en mí sos vos. Eso se lo dice, supongo yo, que una muchacha que le gusta y dice, bueno, mira, Qué romántico. yo me veo bien en vos. Qué romántico. Son detallitos. Profe de inglés, Son detallitos. ¿puedo promocionarte? Profesor de inglés, Un profesor de inglés de la hostia. No quiero hacer usurpación de título. Bueno, pero profe, digamos, de las clases... Sí, hace muchos años. Hace muchos Es años. decir, tengo un título de inglés y vieron que en inglés vos podés tener profesorado, traductorado De o English teacher. haber estudiado en institutos y tener el famoso certificado de estos exámenes internacionales y demás. Pues bien, ¿De me English recibí... teacher? Claro, de English Teacher. ¿Cómo era el nos vamos? Come on. Here we go. No, pero come on es para invitar a alguien. El otro let's día go, ahí let's va. go. Let's go. Here we go, Magnífico, ¿no? ¿no? Acá vamos. Acá vamos. Ah, no, eso sería al revés. Bueno, este bonus track es incluso políglota. Y así a poco nos vamos despidiendo. Rodri Poloni, vamos a decir Rodri II, lo rebautizó Héctor Nica Mancilla, es el operador de las tardes de esta radio. Y desde ayer no tiene más remedio que mirarnos y escucharnos porque está en el streaming. Queda Ojalá otra. Rodri no esté siendo una tan mala experiencia. Creo que no, ¿no? Está contento. Vamos bien. Ah, está, ahí está. La condición es que salga el riojano. Ah, A Rodri le gusta el punk. ya, viene mañana, viene mañana. Mañana vuelve. Sí, sí. Dato- Estaba en Anillaco. A Rodri le gusta el punk y hace un ratito charlamos, ayer o anteayer me contó la historia de su nombre. ¿Por qué se llama Rodrigo? Le pregunté. Después le vamos a contar por qué. ¿Por qué se llama Rodrigo? Linda historia, me gustó. Rodrigo. ¿Vos sabés por qué te llamás Rodrigo vos? Yo creo que no hay otra opción, me parece. Igual me mataron porque metieron muchas R's en el nombre. No se escucha. No se ¿cómo? escucha. En este bonus track se suma desde el más allá Juli Quirós. Es porque fue lo mejor del amor. Ahí Fue lo está. mejor del amor. Claro, es una canción de Rodrigo. Es una buena. Fue lo es mejor una- del amor, lo que he vivido contigo. Exactamente, temazo. Exactamente. ¿Esa es la conclusión? Me parece ¿O que... no? Por ahí. No, viene por ahí, pero no es por ahí. Juli, Qué afilado, para Brian. meterle Por algo favor. más a esta ensalada radial, Les este cuento algo, bonus track. el intendente me dijo que lo escucha. Recién lo entrevisté, estoy subiendo la nota porque no pude transmitir en vivo, pero me dijo ¿Sí? que lo escucha. ¿De qué ¿El te habló intendente de qué ciudad? ¿Graso? ¿Intendente de Graso? No, Jorge Macri, el de la ciudad de Buenos Aires. ¿En serio? No, Eh, mentira, sí, Blackley. Graso. Para no, en serio, lo dijo Pablo Sí, Grasso. sí, me dijo, fuera de micrófono. Yo lo escucho, dice. Ahora andás en la calle, me dijo. Así que atento. ¿Y por qué tema lo entrevistaste? Porque estuvo en una recorrida en el nuevo gimnasio municipal que va a haber al lado del barrio municipal. La entrada al barrio municipal. Sí, a un costadito, digamos. Sí. Adelante, podríamos decir, Sí. si entramos por la ruta. Y ahí estuvimos hablando de varias cuestiones, de coparticipación, de baja digamos, de ingresos en el municipio, de próximas obras, de búsqueda de financiamiento, de la política, ¿no? De Sí. también las definiciones para este año, de las cuales no dijo nada puntual, pero sí que están en conversaciones constantes con
el intendente Calafate, el de 28 y el de Turbio. ¿En qué formato se publica la nota? En video, lo estoy tratando de subir porque no pude transmitir en vivo y lo estoy subiendo justamente a las redes ahora. Che, Juli no mencionó nada el tema de, no volvió a mencionar o hacer hincapié en el tema de la preocupación que hay por el desarrollo al estar cerrado el aeropuerto del festival, ¿no? No le preguntamos eso, mirá, se me escapó. Para Porque la ayer próxima había lo hablado un poquito de el tema de la no venida del TN, viste que se cancela. Sí, se ya canceló. lo dieron de baja a Gallegos. Sí. Pero en eso mismo caía la preocupación que hay por el festival de la Claro, mirá, de la no le ciudad. pregunté, pero para la próxima me lo llevo anotado, estimado. No hay drama, no hay drama. Bien. ¿Cómo está el gimnasio? Y le falta un poco de desarrollo. Si hablo de porcentaje, sin Sí. ser ni maestro mayor ¿Un de obra ni 40%? nada, 60%. ¿Le falta? Sí, no, le Ah. falta 40. 40, bien. ¿Se puede jugar algo ya? ¿La pelota? No. ¿No? No. Le falta, De hecho, está en están obra. los muchachos ahí trabajando y demás, pero es también al ser por el tipo de construcción, que no es, digamos, de ladrillo, en tanto y en cuanto nos decía él, haya, digamos, estén los fondos disponibles, van a avanzar rápidamente. Cambiaron la disposición del piso, que iba a ser en principio de goma, lo van a hacer de piso flotante, de parquet. Ah, mira qué bueno. Sí, porque además, y esto no lo dijo él, lo infiero yo, se va a destinar fuertemente a básquet y vóley, me parece. Porque de hecho es un espacio no muy grande, pero es alto. Entonces, Claro, por la altura. lo que vóley. pudo averiguar y viendo las dimensiones del lugar, muy probablemente se destine mayormente a esas disciplinas. Esa nota entonces con el intendente Pablo Grasso podrán breve. verla en Ya va a breve en Facebook. el Facebook, la fanpage de El Diario Nuevo Día. Exactamente. El muro de Facebook Y de la Nuevo Día. compartiremos seguramente a la tarde por acá. Muy bien, vamos haciendo el cierre periodístico. Si ustedes sintonizaron el último rato del programa, hoy de veras que comenzamos con una noticia muy importante, porque 8:30 pasaditas, hablando de intendentes, ¿no? Una municipalidad en serios problemas, la de Los Antiguos, en el noroeste de nuestra provincia, y una intendenta, Zulma Neira, que dijo al aire en esta radio, en el programa de La Otra Gestión, dio un mensaje de ultimátum, incluso la posibilidad de renunciar. Apuntó contra el hombre de apellido Bellomo. Siempre me olvido el nombre de Belomo. Claro, porque Beliomo, además, si alguien está medio distraído, lo confunde con Belloni, que es el intendente de Calafate. No, es Julio Belomo, tiene doble L. Beliomo. Beliomo o Bellomo, en criollo, para usar la sh, que es muy argentina. Sí. Bueno, ese hombre fue el destinatario de las críticas de Zulma Neira, la intendenta de Los Antiguos. Y también el otro destinatario de su crítica fue el secretario general de ATE, Carlos Garzón, a quien entrevistamos. Quiero hacer el cierre muy simple diciendo estemos atentos a lo que pasa en Los Antiguos, porque es un reclamo salarial sostenido que puede llevar a una crisis política institucional si la intendente renuncia esta tarde, como en un punto dejó entrever como posibilidad real esta mañana. Fue tema central de nuestra agenda periodística, después fuimos avanzando con otros temas, hasta esto que cierra Juli, con la nota con el intendente Pablo Grasso, que está publicada en el Diario Nuevo Día, en el muro de Facebook. Y Rodri, bien nos contaste en el último rato, ojo con lo que pase en el Congreso, porque hoy no es un miércoles más, si bien los jubilados reclaman todos los miércoles, por la composición del reclamo. Total. Así que seguramente dos temas que mañana van a ser tapa. Atenti con eso, atenti a tenerlo en cuenta. Atenti al lupo. Atenti, ¿cómo? Atenti al lupo. ¿Qué significa? Atento al lobo, en italiano. Atenti al lupo. No tiene nada que ver con quien fuera gobernador y presidente, ¿no? Que decía eso Lupo. Que vino de una historieta. De una historieta, de de Lupin. Argentina, sí. De Lupin, Ese del algo aviador. se parecía muchísimo, ¿no? Claro, sí, a sí, Lupin sí. el aviador. Sí, sí. Una vieja historieta Sí. muy parecido a Néstor. Sí, exacto. Bueno, qué bonus track, así como 15 temas en 20 minutos. Che, me compré no, ya está, listo, cerramos. No te iba a decir que me compré un shampoo, pero mañana te cuento. ¿Un shampoo? Sí. ¿Muet? No, ¿Chandón? ¿Eh? ¿Muet? ¿Chandón? No, un shampoo de verdad, uno para el pelo. ¡Ah! No, yo pensaba que era el otro. Pero- Para beber. No me quiero extender Para mucho. beber. Champú. Sí, trae lo que lo compartimos. Igual, Tío Nacho. Olvidate. en el bonus track, lo que entraba en el bonus track era Sí. que anduviste por la calle con un balde negro, Sí. paseándolo por Me la llamó ciudad. la atención. Eso entraba al bonus track. O sea, no me llamó la atención cuando lo vi.
me llamó la atención hoy cuando vos dijiste un balde negro, como asombrado por el color del balde. Creo que no es el color más típico de un balde, ¿no? Buenas noches, vecino. Claro. El vecino del balde negro. El vecino del balde negro. Bueno, dice Ana María, buen mediodía. Bayer se debe estar revolviendo en su tumba porque estos son liberfachos. Claro, es la figura de Osvaldo Bayer quien reivindicó en su obra periodística y su obra historiográfica la historia de los libertarios, de los anarquistas, ¿no? Que la investigó profusamente. Muchachos, nos vamos, van a ser las 2:30. 12:24 del mediodía, 2 grados 8 la temperatura en la capital santacruceña, la máxima para hoy, 5 grados, jornada con alerta de viento, atente y abrigarse bien porque también está húmedo. 2 grados 8, la máxima 5, buen miércoles para todos. Vamos a escuchar a Bryan Adams y quien lo pone al aire es otro Bryan. Canadiense el hombre. Canadiense, y aquí nuestro Bryan es rivalleguense. Con esto corto. Un programa que tenía Juan Pablo Barqui de deportes, Europa Hoy. Empezaba con un tema de él que no me acuerdo el nombre. Googlealo y lo pasamos en estos días. Dale. Tiene que ser es una melodía conocida, ¿no? Sí. Bueno, Bryan Álvarez, te agradecemos la paciencia, le robamos un rato de su refrigerio. Allí habló desde el más allá Juli Quirós en la cabina de control, Héctor Nica Mancilla, Rodri Arredondo, en el streaming Rodrigo, el otro Rodrigo de esta mesa, Rodri Poloni y Sandro Díaz en la producción. Nos reencontramos mañana, hoy es miércoles 4 de junio de 2025, que tengan ustedes una buena tarde.